Tras viajar en el tiempo, me convertí en la consentida de todos, en la pequeña princesita que a todos embeleza. Con solo 5 años, el emperador ya me llamaba tía pequeña, y el príncipe heredero me persigue para ser mi sobrino. En toda la mansión me llevan en palmitas, con miedo de que me haga un rasguño. Mi propio padre brama: a quien se atreva a tocar a mi niña, lo mato. NBSP. El emperador, muy condescendiente: tía pequeña, ven que te coja en brazo. El príncipe heredero, de lo más solícito: pequeña tía abuela, te llevo a pasear. Pero ¿quién iba a imaginar que, sin haber disfrutado apenas de esta vida de reyes, el primer día en la capital ya nos meteríamos en un lío gordo? A principios de primavera, Byonjin seguía con un tiempo fresquito. Las calles estaban llenas de gente de aquí para allá, con los vendedores pregonando sus productos en pleno bullicio. Un carruaje avanzaba silencioso. Desde la dirección de las puertas de la ciudad, la encantadora y risueña niña que iba dentro, que aparentaba unos 5 años, apenas acababa de asomar con curiosidad la cabecita, cuando la mujer de atrás la tiró hacia adentro. Señorita, señorita. Su posición es muy delicada. No puede dejarse ver bajo ningún concepto. Si llama la atención de alguien con malas intenciones, ¿qué haríamos si pasa algo? Luyo Huyo puso cara de enfurruñada mientras miraba a la mujer de blanco, que la miraba con preocupación, con ganas casi de llorar. Si estaba a punto de ganar el premio a la mejor actriz, y va y tiene un accidente de coche de camino a la gala, reencarnada en una adorable criatura. Es de lo más absurdo. ¿No puedo echar un vistazo, por favor? Quiero comer manzanas de caramelo. Lu Yuyu escuchaba el bullicio de la calle y sentía un picorcillo irresistible, así que empezó a regatear. Yangin está tan animada. De verdad que tengo muchas ganas de mirar. Bajó la cabeza y se frotó el borde de la ropa. Sus manitas, blancas y regordetas, parecían tan suaves como un pastel recién hecho, como para darles un mordisco. Aquel rostro infantil, que aún conservaba un toque de inmadurez, ya dejaba adivinar unos finos rasgos. Y con esos ojos cubiertos de una fina bruma, daban ganas de arrancarle hasta las estrellas del cielo para dárselas. Por desgracia, Jian Qingji ya se había acostumbrado. Señorita. Eso jamás. Si le llegara a pasar algo, ¿cómo íbamos a dar la cara ante el amo y la señora? Sin dejarla replicar, la estrechó con fuerza contra su pecho, aunque le dolía ver que, a su edad, debiera estar jugando. Debido a su noble cuna, ni siquiera conocía cómo era el mundo exterior. Si se hubiera tratado de cualquier otra criatura, seguro que ya habría montado en cólera. Sin embargo, Lu Yuyu, que había crecido entre mimos y caprichos desde pequeña, no tenía ni un ápice de altanería, sino que era sumamente obediente y sensata. Lu Yuyu se acurrucó dócilmente en los brazos de Xian Qingyi. Sus ojos, parecidos a 2 perlas negras, no paraban de dar vueltas, como si estuviera tramando algo. El carruaje se detuvo ante una apartada residencia. Jian Qingyi le colocó la capucha a Lu Yuyu y, mirando a su alrededor, con suma cautela, entró con ella en el recinto. Descanse un momento, señorita. Iré a buscarle los pastelitos de olivo almizclero que tanto le gustan. Jian Qingyi la recostó en la cama y, tras darle un par de recomendaciones con cuidado, se encaminó hacia la puerta. El amo se ha enterado de que ha llegado y está inmensamente feliz. Además, el líder del pabellón Tianyuan y el Dr. Lu también vienen de camino con él. Llegarán en un par de horas. Lu Yuyu asintió con docilidad. Al ver a Jian Qingyi cruzar la puerta, su rostro reflejó de inmediato un matiz de frustración. En esta vida, su identidad era la de la hija del antiguo príncipe regente de la gran dinastía Yu. Hasta el propio emperador tenía que llamarla tía pequeña al verla, pero, por desgracia, su padre se había ganado demasiados enemigos, por lo que, incluso tras su retirada, los problemas llamaban constantemente a su puerta. Por esa razón, desde que era niña, había vivido recluida sin pisar la calle, y ni al llegar a Byonjin la dejaban salir de casa. De repente, se oyó un ruido muy leve cerca. Lu Yuyu miró extrañada hacia dónde venía el sonido. Entonces, vio que en el armario asomaba un trozo de túnica de brocado rojo. ¿Acaso hay alguien en este armario? Lu Yuyu parpadeó con sus ojos claros y abrió la puerta del armario. Vio a una figura vestida de rojo, acurrucada en el armario, agarrándose el pecho. Su rostro se veía pálido y frágil, y en la mano sostenía una máscara plateada. Ese rostro era tan exquisito que era imposible apartar la mirada de él. Tanto es así que, cuando la mano esbelta de Han Jong ya le había cogido del cuello, Lu Yuyu seguía mirándolo embobada, sin la menor intención de apartarse. Hermana hermosa, ¿por qué estás en este armario? Lu Yuyu sintió que aquella mano se apoyaba en su cuello, pero sin hacer fuerza, por lo que no pudo evitar sentir un poco de miedo. Aunque su cuerpo tiembla, su expresión era dócil y desconcertada. ¿Eres maga, hermana? Hermana hermosa. Ansenge enarcó una ceja al mirar a la pequeña de porcelana que tenía delante. No soltó la mano con la que le agarraba el cuello. Simplemente, como si cogiera a un gatito, la levantó tirando de la parte trasera de su cuello. Pequeña, no soy una hermana. Su tono era frío y cautivador, pero con un matiz de diversión despreocupada. Y mucho menos una maga. Lu Yuyu se quedó paralizada. Al escuchar esa voz masculina tan agradable y melodiosa, se quedó un buen rato sin reaccionar. La persona frente a ella llevaba una túnica roja y holgada, y aunque su rostro sonreía, desprendía una extraña sensación de frialdad. Su nariz era recta y delicada, y sus labios finos se curvaban ligeramente, irradiando un encanto indescriptible que cautivaba el alma.
¿Entonces eres el hermano hermoso? La pequeña tenía los ojos clavados directamente en su pecho, con una expresión bastante extrañada. Esto no hacía más que divertir aún más a Han Jong-gai. Haber venido a esta residencia del príncipe regente de Daejeon, aunque no le había permitido encontrar la pista del tesoro oculto, al menos le había dado la oportunidad de jugársela a su querido hermano mayo Ere, por lo que el viaje no había sido en vano. ¿Quién iba a decirle que, al esquivar a aquellos guardias, se encontraría con una criatura tan interesante? Hasta le daba un poco de pena matarla. ¿Eh? ¿No te lo crees? A él no le gustaba que dijesen que era hermoso, pero aquellos ojos claros no se parecían en nada a ninguna de las miradas que se habían posado en su rostro. No tenía ni rastro de ese deseo, de arrancarle los ojos a esta cría. Lu You negó con la cabeza. Lo pensó un instante y volvió a sentir, poniendo cara de ser de lo más formal. Me creo todo lo que dice el guapo hermanito. La gente guapa no miente. ¿Quién te ha enseñado eso? Ansenge soltó una ligera risa. Sus largos dedos rozaron los tiernos labios de ella. Pequeña, cuanto más guapa es la gente, más miente y hace daño. Que va, yo soy muy guapa, pero nunca miento. Al ver que la aura asesina y gélida que desprendía el hombre parecía haberse disipado por completo, Lu Yu se atrevió incluso a agarrarle de un dedo. Hermano guapo, ¿no serás mago? Entonces, ¿cómo has podido meterte dentro de este armario? ¿Puedes sacarme a mí también? Él pensó, para sus adentros, que aquel tipo probablemente sería muy guapo, pero no debía de estar muy bien de la cabeza para ponerse a charlar tanto rato con una mocosa como ella. Justo cuando estaba pensando si engañarle para que la sacara de allí, la puerta de la habitación se abrió de repente. ¡Señorita! ¿Quién es usted? Suelte ahora mismo a mi señorita. Jian Qingji traía un plato de pastelitos de olivo almizclero en las manos, pensando que la pequeña antecesora ya estaría famélica de tanto esperar, cuando, al abrir la puerta, se encontró con un hombre abrazando a Lu You. En el preciso instante en que sonó la puerta, Han Jong-gai ya se había colocado la máscara plateada. ¡Qué pesada! Una ráfaga de viento afilada como una cuchilla se abalanzó sobre él. Han Jong-gai arqueó ligeramente una ceja. Estaba a punto de estrechar contra su pecho a aquel tierno y regordete renacuajo, mientras se disponía a intercambiar un golpe con Jian Qingji, cuando de pronto recordó que llevaba a una criatura en brazos. En un abrir y cerrar de ojos cambió su ataque y cayó con un golpe seco. Al ver que la figura de Jian Qingji se abalanzaba sobre él, Lu Yu quedó inconsciente con un simple y displicente toque. Un escalofrío le recorrió de repente el cuerpo. Aquel guardia que la había acompañado desde pequeña era considerado uno de los mejores subordinados de su padre, y sin embargo había sido reducido con tanta facilidad. ¿Quién demonios era aquel hombre? El rostro de Lu Yu palideció de golpe. Pequeña. El muchacho se despertará en un momento. Angenai la dejó tumbada en la cama, con aquellos ojos de flor de durazno, fieros y ligeramente arqueados en las comisuras. Preguntó: ¿Tu padre es Luale? Lu Yu asintió con rigidez extrema, mientras su corazón latía aterrorizado. Había pretendido hacerse pasar por la hija de algún criado o sirviente de la casa, pero jamás pensó que Jian Qingji descubriría su verdadera identidad. Nada más entrar, ¿qué podía hacer ahora? Vaya, Angenai miró aquel rostro delicado y aniñado, sin lograr comprender cómo el antiguo y estirado príncipe regente había podido engendrar a una criatura tan adorable. Incapaz de evitarlo, alzó la mano y le pellizcó la mejilla. No le digas a nadie cómo soy, o de lo contrario. Con la espalda completamente rígida, Lu Yu dejó que el hombre se acercara a su oído. Su tono seguía siendo igual de displicente, pero destilaba un halo de innegable amenaza. ¡Te devoraré! Antes de que pudiera reaccionar, aquella figura vestida de rojo ya se había desvanecido con ligereza a través de la ventana, dejando atrás únicamente un rastro de fragancia fría y gélida. ¡Señorita! Jian Qingji recuperó por fin el sentido. Al verla sentada en la cama con una expresión de absoluto aturdimiento, corrió desesperado hacia ella y la abrazó. ¿Se encuentra bien, señorita? ¿Quién era ese individuo? ¿Qué pretendía hacerle? Lu Yu adoptó una expresión de absoluta inocencia. No sabía muy bien por qué, pero sentía que aquel hombre no parecía una mala persona. Y hasta le rondaba por la cabeza la idea de cubrirle las espaldas. No lo sé. Ese hermano mayo Ere solo se ha limitado a abrazarme. Y luego se marchó. Jian Qingji no pudo evitar fruncir el ceño y, tras revisar a Lu Yu de arriba abajo, comprobó que de verdad no tenía ningún rasguño. Cuando iba a salir a ordenar una investigación a fondo en la residencia, se oyó un sonido de pasos apresurados fuera del patio. ¡Ay! Mi Yu! Lu Yu acababa de soltar un suspiro de alivio cuando vio aparecer a su padre, Lu Huaiyan, que entró a toda prisa y la estrechó fuertemente entre sus brazos. ¿Cómo te ha echado de menos, papá? Parece que Yu ha crecido un poco más. Me temo que dentro de unos días tu padre ya no podrá cogerte en brazos. Él siempre severo y distante. Lu Huaiyan lucía ahora una sonrisa de oreja a oreja. Levantó en volandas a la pequeña por encima de su cabeza y la subió a hombros. ¿Has echado de menos a papá? Sí. Lu Yu asintió y rodeó cariñosamente el cuello de su padre con sus manitas. Papá, ¿por qué dices que no vas a poder cogerme? ¿Es que crees que Yu ha engordado? ¿Qué va a haber engordado? A tu edad hay que comer bien para estar adorable. El joven vestido de blanco que seguía a Lu Huaiyan sonrió y miró a Lu Yu con absoluta devoción. Hermano sí, Yuan. Lu Yu estiró sus bracitos rechonchos y abrió mucho la boca al ver al joven de blanco. ¿Ya ha vuelto de su viaje de estudios el hermano Siwan?
¿A partir de ahora también va a vivir con nosotros en Byeoncheon? Así es. Wei Xiuwon cogió a Lu You con una suave sonrisa y no pudo evitar pellizcarle la carita. El hermano te ha traído un regalo. ¿Quieres ir a verlo? Sí. Al oír la palabra regalo, Lu You dejó inmediatamente de lado a su padre, que se había quedado con cara de rencor. Wei Siwan era viceministro de la corte actual y había entrado en la escuela de artes marciales de Lu Wayan para aprender a luchar. Por entonces era solo un crío, más o menos del tamaño de Lu You, y ahora se había convertido en un apuesto joven de 17 años. Lu Wayan suspiró mientras los veía marchar. Entonces vio a Jiang Qinji arrodillarse de repente en el suelo. ¡Amo! Su subordinado no ha sabido protegerla. Alguien se ha colado hace un momento en la habitación de la señorita, aunque no le ha hecho daño, pero tras contarle todo con pelos y señales, la mirada de Lu Wayan se volvió de inmediato gélida. ¡Señor! Alguien llegó a toda prisa desde fuera de la puerta. Un guardia oscuro, vestido de negro, se arrodilló con expresión alterada. Alguien ha entrado a la fuerza en la cámara secreta, pero debió de activar los mecanismos de defensa dejados por la señora, y se ha retirado dejando solo esto. Le entregó respetuosamente un trozo de tela arrancado de una manga. Lu Wayan frunció el ceño mientras lo cogía y lo examinaba detenidamente durante unos instantes. El brillo de sus ojos se tornó de repente sombrío e indescifrable. ¿Jun Wenjing, de la gran dinastía Zhao? ¿Qué clase de identidad tiene en realidad ese sujeto? En la ciudad de Bianjin, abajo en el pabellón de los tesoros, se oían ruidos y alboroto constantemente. Un hombre estaba sentado en la tarima con expresión indiferente, mientras de la herida de su brazo brotaba sangre negruzca. Alteza, me temo que esto va a requerir raspar el hueso para eliminar el veneno. Pero se nos ha acabado la anestesia. El anciano de pelo blanco tenía el rostro bastante serio. An Sengui, sin darle la más mínima importancia, cogió la taza de té con la otra mano. Pues, raspad. Alteza. El subordinado vio la luna, el anciano apretó los dientes y, empuñando una daga plateada, cortó con sumo cuidado alrededor de la herida. El rostro de Han Zhonggai no se inmutó ni lo más mínimo. ¿Qué clase de dolor era este? Cuando aquel bondadoso hermano imperial lo encerró en el palacio imperial de la gran dinastía Xiao para humillarlo, ya había sufrido dolores más que suficientes. Wu Shengxi trataba la herida con manos temblorosas, incapaz de comprender cómo un muchacho de apenas 18 años podía poseer semejante fortaleza de espíritu. Si los gentes del mundo marcial se enteraran de que el legendario y despiadado gran señor demonio, el líder del pabellón Poyun, resulta ser tan solo un joven que aún no ha alcanzado la mayoría de edad. Los mecanismos de esa señora Tong son verdaderamente impresionantes. He oído que es una persona sumamente interesante. ¿Cómo acabó desposándose con Lu Weiyan? Angenai abrió la boca de repente para formular la pregunta con tono enigmático. Wu Shengxi se quedó desconcertado por un instante. Su subordinado tampoco lo sabe. Solo sé que ambos se profesaban un profundo amor. Se dice que, cuando la señora Tong dio a luz a su única hija, estuvo a punto de perder la vida. Por ello, el príncipe regente buscó a un experto para elaborar un remedio que impidiera que su esposa volviera a quedarse encinta, y consideraba a aquella niña su más preciado tesoro. Angenai arqueó una ceja al recordar de pronto a aquella criatura tan sumamente adorable. ¿Cómo se llama esa muchachita? Dicen que se llama Lu You. Albrama el ciervo en el prado, pastando la hierba silvestre. Tengo distinguidos invitados, tañendo la cítara y soplando la flauta. Angenai esbozó una sonrisa de repente. Mientras el brillo de sus ojos se tornaba oscuro e indescifrable, la cría es adorable, y hasta su nombre resulta de lo más encantador. Y sí, después de robar la pista del tesoro oculto, aprovecho y me llevo también a la niña. Por otro lado, hermano Sihuan. ¡Hermano Sihuan! Lu You se mordisqueaba el dedo y miraba a Wei Siwon con total curiosidad. ¿Qué regalo me has traído? Wei Siwon esbozó una suave sonrisa en la comisura de los labios y la condujo hacia la entrada. ¿Por qué? No vas a verlo tú misma. Lu You ladeó la cabeza para mirar y vio a un pequeño potro de color blanco que daba pasitos en el mismo sitio. Llevaba un delicado cascabel de plata colgado del cuello y la miraba fijamente mientras resoplaba. ¡Un caballo! A Lu You se le iluminaron los ojos. Wei Siwon sonrió levemente y la subió a la silla. Ten cuidado. Aunque este caballo es manso, no hagas el tonto para no caerte. ¡Vale! Lu You se aferró a las riendas. Wei Siwon la sostenía con sumo cuidado, cuando de repente resonó junto a ellos una voz bastante impertinente. Joven Wei, te he estado buscando por todas partes. ¿Con qué estabas aquí? Vaya, ¿y esta niña quién es? You giró la cabeza y vio a una mujer vestida de rojo acercarse a toda prisa, la cual agarró la manga de Wei Siwon con expresión vigilante y le dirigió una mirada un tanto compleja. Esta criatura es tan hermosa y además tiene tanta confianza con Wei Siwon. ¿No será acaso esa hermanita de la que el hermano Wei no deja de hablar todo el día? ¡Joven amo! El amo pide su presencia. Un sirviente se acercó corriendo a toda prisa. Wei Siwon dudó por un momento. Se giró para mirar a la mujer a su lado y apartó con disimulo la mano de su manga. Un rubor apenas perceptible teñía sus orejas. Señorita Luo, ¿le importaría hacer el favor de vigilar a mi hermana? Luo Junchi miró a aquella niña tan delicada que parecía una muñequita de porcelana y asintió con rigidez.
no le gustaban los niños, por mucho que la pequeña fuera tan sumamente adorable y le dieran ganas de abrazarla. Aún así, en su interior seguía pensando que verla, tan unida al joven Wei, le resultaba de lo más incómodo. ¿Sabes montar a caballo? Esta postura es incorrecta. Lo pensó mejor y se acercó de todos modos a Lu Youyou, tomando con bastante torpeza aquella manita blanda. Las riendas se sujetan así. Gracias, hermana. Ya me he acordado. En el interior de Lu Youyou albergaba al fin y al cabo un alma de 20 años. Así que, en cuanto vio aquella expresión, comprendió de inmediato que estaba colada por el hermano Xiwan. No pudo evitar dedicarle una sonrisa muy dulce. Hermana, yo me llamo Lu Youyou. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Luo Yongxi. Luo Yangxi se frotó la nariz con incomodidad, sintiendo en su interior unas ganas irreprimibles de abrazar a aquella criatura. En ese preciso instante, resonó de repente junto a ellos. Se oyó una voz algo mordaz. Hermana Yangxi. ¿Cómo puedes coger así como así el caballo que ha traído el hermano Wei? Youyou se volvió y vio a una chica vestida de rosa, que se acercaba hacia él. Al verle bien, la cara pareció quedarse un momento en blanco. ¿Y esta quién es? Es la hermana del joven Wei. El joven Wei me ha pedido que la deje montar. Luo Yongxi soltó una tos leve, como si esa chica no le hiciera mucha gracia. Lu Youyou no pudo evitar arquear las cejas y vio a aquella mujer acercarse con una sonrisa de falsa sorpresa. ¿Eres la hermanita del hermano Wei? ¡Qué mona eres! La hermana te va a comer a besos. Como si no fuera con ella, apoyó la mano en la grupa del caballo, mientras entre sus dedos aparecía de repente una hoja tan fina como el ala de una cigarra. Antes de que Lu Youyou pudiera reaccionar, el pequeño potro levantó las patas de repente y salió desbocado a toda velocidad. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Lu Youyou solo oyó un grito desesperado cerca. El caballo tan dócil que montaba parecía haberse vuelto loco, a punto de tirarlo al suelo. Voy a avisar al hermano Wei. Linzinger ponía cara de estar muy apurada, pero en el fondo de sus ojos brillaba una chispa fría. Al ver que el pequeño bulto sobre el caballo estaba a punto de caerse, Luo Yongxi apretó los dientes y se lanzó directamente hacia él. Por mucho temple que tuviera Lu Youyou, no aguantaba el pánico de que el caballo se volviera loco y lo matara de una caída. Al final, ya no pudo sujetar las riendas y se precipitó directo al suelo. Sin embargo, el golpe esperado no llegó. Cayó de lleno en unos brazos suaves, mientras el caballo se estrellaba contra un árbol, lanzaba un relincho y se desplomaba en el suelo. Parece haber algo en la grupa del caballo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Luo Yongxi frunció el ceño con fuerza y miró al niño aterrorizado en sus brazos. Justo cuando Lu Youyou iba a hablar, oyó una voz furiosa y alarmada a su lado. ¡Youyou! Wei Xiwan corrió a grandes zancadas junto a Linzinger y levantó a Lu Youyou con las manos ligeramente temblorosas. ¿Te has hecho daño? Estoy bien. La hermana Yongxi me ha protegido. Lu Youyou miró a la mujer, que se sujeta el brazo y contiene el aliento, y rápidamente saltó de los brazos de Wei Xiwan. Hermano, lleva rápido a la hermana Yongxi a ver al médico. Estando tan bien. ¿Cómo se ha asustado el caballo de repente? Cuando Wei Xiwan se disponía a llevarse a Luo Yongxi, Linzinger miró a Lu Youyou con una expresión de preocupación y un tono algo extrañado. Hace un momento, desde la distancia, vi que la pequeña montaba muy bien, pero pareció que fue a acercarse la hermana Yongxi, y el caballo se desbocó. Luo Yongxi. ¡Tú! La mirada de Wei Xiwan se ensombreció de inmediato. No es que ignorase los sentimientos de Luo Yongxi, sino que el carácter de esta mujer era tan extraño, que le generaba cierta indecisión. Si ella fuera capaz de atreverse, incluso contra una niña como Youyou. Fui yo. No sé cómo se asustó el caballo. Luo Yongxi abrió los labios, pero sin saber cómo justificarse. Se limitó a decir con frialdad: si el joven amo Wei no me cree, que no lo haga. Al ver esa actitud, la expresión de Wei Xiwan se oscureció aún más. Cuando se disponía a reprenderla, vio que Lu Youyou tiraba del dobladillo de la ropa de Luo Yongxi. Hermana, lo sé. No has sido tú. Ha sido esa de ahí. Al ver que Lu Youyou levantaba el dedo para señalarla, la expresión en el rostro de Linzinger se congeló de golpe. Le costó lo suyo esbozar una falsa sonrisa y decir: con lo mucho que te quiere la hermana. ¿Cómo iba a hacerte daño? Tengo pruebas. Lu Youyou agarró del brazo a Wei Xiwan y lo llevó hasta el cadáver del caballo, sin importarle la sangre del animal. Se puso a rebuscar con total concentración en los cuartos traseros del caballo. Youyou con barrale cada hermano Si Yuan. El caballo tiene una herida. Cuando Wei Xiwan iba a preguntarle qué estaba buscando, vio que Lu Youyou señalaba una marca roja, casi imperceptible en la grupa, y dijo con vocecita tierna. Justo antes, la hermana Yongxi estaba junto a la cabeza del caballo enseñándome a sujetar las riendas. La única que pudo tocar la grupa fue esa chica. Linzianer abrió la boca, sin imaginarse en absoluto que esa cría de apenas 4 o 5 años fuera tan avispada. Ella había pensado que como Luo Yongxi era una mujer cortada y sin luces, aunque la inculpara de hacer que la preciosa hermanita de Wei Xiwan cayera del caballo, no sabría cómo defenderse, pero no esperaba que la cría la dejara en evidencia. Hermano Wei, no sé qué está pasando, dijo, dando un paso atrás a toda prisa, con una expresión de desconcierto en el rostro. ¿Cómo iba a hacerle daño a tu hermana? Si es la primera vez que veo a esta niña,
¿Y es tan mona? Pareciendo haber perdido la paciencia con la escena, Wei Xiaowan le echó una mirada glacial. Más te vale cuidarte las espaldas. Entró directamente en el patio con Lu Yo-Uyo y Lu Jungshi, con la mirada completamente helada. Muchas gracias. El médico de la residencia llegó de perlas, tratándose de curar una herida. Lo natural era que Wei Xiyuan se ausentara, así que en la habitación solo se quedaron Luo Jungshi y Lu Yoyu. De nada, Lu Yoyu le sacó la lengua y, con una expresión de lo más cotilla, se le acercó al oído. Hermana, ¿a qué te gusta mi hermano? A Luo Jungshi se le torció levemente el gesto. ¿Cuántos años tiene esta criatura? Acaba de cumplir 5, creo. ¿Cómo puedes saber tanto? Claro que no. Tu hermano y yo solo somos amigos. Luo Jungshi soltó una leve tos disimulada para ocultar el rubor que le teñía las orejas. Lu Yoyu soltó un suspiro, aún con ganas de seguir cotilleando. Luo Yangshi, con las mejillas aún rojas, le dijo: Señorita Lu, me gustaría descansar un rato. Pues entonces me vuelvo a casa. Yuyu, de lo más avispada, le agitó la mano a modo de despedida, pero, pensándolo mejor, dio media vuelta y abrazó el cuello de Luo Yangshi para darle un sonoro beso en la mejilla. Gracias por salvarme, gran hermana Mayo R.E. Esto. ¿La pequeña le ha dado un beso? El rostro de Luo Yangshi se puso de repente aún más rojo que cuando lo habían pillado con las manos en la masa. Al ver a la pequeña criatura salir de la habitación, una leve sonrisa se dibujó de repente en sus labios. La noche iba avanzando. Lu Yuyu permanecía en su habitación sin saber qué hacer. El cuarto estaba lleno de toda clase de regalos que su padre le había traído. No sabía muy bien por qué, pero sentía que hoy su padre tenía la cabeza en otra parte. Vete a saber si habrá pasado algo. Una suave brisa abrió la ventana de golpe de forma silenciosa. Lu Yuyu, con los piececitos cruzados en la silla, miraba aquellas joyas. Mientras empezaba a echar cuentas, si fuera en plata, ¿le llegaría para escapar de casa? De repente, sintió un escalofrío amenazante en la nuca. Se dio la vuelta. Pero lo único que vio fue una figura vestida de rojo. An Shongyi llevaba un buen rato sentado en la silla apoyando la barbilla en la mano, observando a la pequeña chiquilla mirar aquel montón de joyas, con gestos cambiantes entre el ceño fruncido y la sonrisa, lo que hacía que le pareciera cada vez más divertida. Hoy, al regresar al pabellón, no había conseguido sacarse a la cría de la cabeza, y de forma inexplicable, en plena madrugada, había terminado volviendo a aquel patio en plena madrugada. Vaya, ¿el hermano apuesto? Lu Yoguyo pegó un bote del susto. Retrocede instintivamente un par de pasos, pero de pronto le falla el suelo, y la nuca se le va directa hacia la esquina de la mesa. Pequeña. Estrellita. Una mano esbelta la atrae de inmediato hacia su pecho. El muchacho eleva ligeramente la voz, con un tono algo descuidado, y suena rematadamente bien. ¿Por qué no duermes a estas horas de la noche? ¿Y por qué ha venido el hermano apuesto a altas horas de la madrugada? Al ver que él ni siquiera echa un vistazo a las joyas de la mesa, Yo-Uyo entorna levemente los ojos, sintiendo aún más curiosidad por los motivos de su visita. An Sengye se queda de piedra de repente. Ni él mismo sabe muy bien por qué ha venido hasta aquí. Su expresión, siempre tan fría, se desmorona por un instante. Tras un buen rato, la suelta con desgana. Vengo porque me da la gana. Lu Youyou asiente con aire desconcertado, pero en ese momento se oyen unos pasos fuera del patio. An Shonggai entorna los ojos, le hace un gesto de silencio a Lu Youyou y se eleva de un salto hasta las vigas del techo. Lu Yuyu aún sigue turulata. Cuando ve que la mujer que hoy hirió a su caballo empuja la puerta de la habitación, con rastros de lágrimas aún en el rostro. Hermana Yo-Uyo. Lindsay Anner adopta una pose con lágrimas en los ojos, pero Lu Yuyu logra percibir un atisbo de frialdad en el fondo de su mirada. ¿Qué se le ofrece a la señorita Lin? King-Yi anda sabe Dios dónde ocupado, y ahora mismo no está a su lado, por lo que empieza a entrarle cierta inquietud. Entonces ve que Linsinger saca una fiambrera y la coloca frente a él. He preparado esta comida expresamente para ti. Prueba a ver si te gusta. Solo tengo hermanos mayores, no hermanas. Debe llamarme señorita Lu. Lu Yohuyo no le tiene ningún aprecio a esa clase de falsas santurronas, así que su tono sale algo frío, pero como su rostro es una auténtica preciosidad y su voz suena tan suave y aniñada, más bien parece que está haciendo un berrinche. An Shonggai, desde las vigas, no puede evitar esbozar una sonrisa. Una criatura criada entre tantos mimos y caprichos. ¡Qué envidia da, señorita Lu! La expresión en el rostro de Lin Xing se endureció de golpe. Sus ojos se anegaron de lágrimas al instante. Crecí sin padres. Por suerte, el hermano Wei me acogió. Le juro que yo no le he hecho nada a la señorita. No tengo idea de dónde salió. La herida que tenía el caballo en la grupa. Y esta, teatrera. Lu Youyou torció los labios. Verla llorar de esa forma tan enfadosa, ¿la ponía de los nervios? Yo tampoco he dicho que haya sido cosa de la señorita. El semblante de Linsinger se torció de nuevo de forma poco agraciada. Tras un buen rato, soltó con desgana. Solo temía que la señorita me malinterpretara. Por favor, señorita, pruebe estos bocados. Los he preparado yo misma. Son dulces típicos de Jiangno. ¡Están riquísimos! Lu Yohuyo miró aquel plato de pasteles con desconfianza. Al parecer, Lindsay Anner adivinó lo que pensaba, pues se apresuró a coger uno y se lo metió en la boca. Tranquila, de verdad que no le haría daño a la señorita, con lo adorable que es. ¿Cómo no? Me va a gustar. Vale. Me los comeré en un rato.
Lu Yo no tragaba en absoluto a aquella mujer. Al verla reaccionar así, Lin Xin al fin respiró aliviada. Puso una falsa sonrisa de alegría y cerró la puerta de la habitación con sumo cuidado, mientras su mirada se tornaba gélida. Wei Xiuan la había relegado a un segundo plano por culpa de esa niñata. Si no le daba su merecido, ¿cómo iba a tragarse semejante afrenta? Lu Yu iba a coger un pastel con desconfianza, cuando una mano esbelta le detuvo la muñeca. Pequeño King, no aceptes comida de gente con malas intenciones. An Shongjai miraba fijamente el plato de pasteles con expresión sombría. Al ver que el niño ponía cara de antojo, no pudo evitar esbozar una sonrisa. ¿Qué pasa? Tu padre te tiene pasando hambre. ¿Es que nunca has probado los pasteles de Jeonnam? Lu Huyo les echó un último vistazo con pesar. Si ella ya se ha comido uno, ¿cómo van a tener veneno? Menuda inculta, si hubiera estado envenenado, ¿no habría tomado el antídoto antes? An Zengyi curvó los labios. Inmediatamente cogió el plato de pasteles y, tomando a Lu Yu en brazos, salió volando de la habitación. Por lo que se ve, esta persona no tramaba nada bueno. ¿Quieres que te vengue? Lu Yu aún no había salido de su asombro cuando vio al hombre lanzarse a toda velocidad tras la silueta de Lin Xin. La mujer sostenía una pastilla en la mano, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió un golpe seco en la nuca y cayó redonda al suelo. An Shongjai le arrebató la pastilla de las manos y, con un chasquido de dedos, arrojó el antídoto al estanque de lotos que había al lado. ¿Se va a morir? Ah, se va a morir. Lu Yu miró el rostro de la mujer, que ya empezaba a amoratarse, y tiró con cautela de la manga del hombre. ¿No lo vas a descubrir mañana? An Shongjai la tomó en brazos y volvió a entrar en la habitación. Le pareció que el dulce aroma de la pequeña, que recordaba a los caramelos de azúcar, era verdaderamente embriagador. ¿A qué hueles? ¿Qué a qué huelo? Lu Yu parpadeó y, tras pensarlo un momento, sacó del pecho una pequeña y delicada bolsita de tela. Quizá sea eso. Era el caramelo de osmanto que Kinji le había preparado antes, hecho con flores recolectadas durante todo el otoño. Estaba delicioso y dulcísimo, con un toque floral. Lo cuidaba como si fuera su mayor tesoro. An Zengyi bajó la mirada, le arrebató el saquito a la niña y volvió a esbozar una ligera sonrisa. Tomemos esto como pago por haberte vengado. Dejó caer a Lu Yu sobre el diván sin ceremonias y salió de un salto por la ventana con los caramelos. La luz de la luna era diáfana. El joven de cabellos oscuros y túnica roja se cernía sobre el tejado. Y al escuchar de repente los gritos y el llanto desconsolado de la niñata, desde el patio, volvió a curvar ligeramente los labios. Sacó un caramelo del saquito y se lo llevó a la boca. Joder, qué empalagoso. An Shongjai frunció el ceño. Estuvo a punto de tirarlo por ahí, pero lo pensó mejor y terminó atándose la bolsita a la cintura. Antes de perderse en la oscuridad de la noche, en el estudio del patio secundario aún brillaba una tenue luz. Lu Bien estaba sentado ante el escritorio con la mirada fría. A su lado, un guardia oculto dijo con los labios apretados: el reino de Dazhao ha enviado a su príncipe heredero como embajador a nuestra corte. Aunque el príncipe no llegará hasta mañana. Mis subordinados han oído que los suyos ya se encuentran en Biangui. Lu Guayan frunció el ceño y preguntó con voz gélida: ¿cuándo vuelve la señora? El guardia bajó la mirada y respondió: la señora ha dicho que mañana les espera. En palacio, a usted y a la señorita. Lu Yu seguía sumida en la indignación y la pena por su caramelo robado, llorando desconsolada. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo llorando, pero al final se quedó dormida de puro cansancio. Al día siguiente, mientras aún seguía dormida, la puerta de la habitación se abrió con suavidad. Señorita, ya va siendo hora de levantarse. Hoy hay que entrar en palacio para ver al emperador. Jiang Qingji la llamó con voz apacible. Lu Yu se despertó frotándose la cabecita y dijo sin fuerzas: vale. ¿Cuándo va a volver la madre de Qingji? La señora ha dicho que los espera en palacio a usted y al señor. Jiang Qingji le dedicó una sonrisa. La señora de la casa siempre va a su bola. Vete a saber qué gran plan se trae entre manos esta vez. Justo cuando sacaba un vestido del armario para ayudar a Lu Yu a cambiarse, se le dibujó de pronto una expresión de extrañeza en el rostro. Señorita Lu, ¿dónde están sus caramelos de almizcle y olivo? Al oír lo de los caramelos, Lu Yu se estuvo a punto de echarse a llorar otra vez. Anoche se los llevó un chucho en la boca. Él apretó los puños con una sonrisa forzada, al acordarse de cómo aquel tipo le había robado los caramelos ayer. De repente le entraron ganas de darle un puñetazo en esa cara tan bonita la próxima vez que lo viera. ¿Y desde cuándo hay perros en esta mansión? No pudo evitar extrañarse aún más. Pero Lu Yu cambió de tema. Qingji, cámbiate ya de ropa. Quiero ir a palacio a ver a mamá cuanto antes. Jiang Qingji volvió en sí y se apresuró a ayudarla a vestirse y arreglarse. La pequeña frente al espejo lleva peinados, dos bonitos jodetes, luciendo exactamente como una hadita de cuento. Su pequeño traje de corte rojo realza aún más su aire gracioso y encantador. Los cascabeles dorados de su cintura tintinean y parece que cada gesto, cada movimiento, rebosa una inocente dulzura. La señorita es verdaderamente hermosa. De hecho, he visto a alguien más hermosa que mamá. Lu Yu recordó aquel rostro, que la dejó deslumbrada y sin palabras, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. ¿Dónde la ha visto la señorita? En ella, que siempre había vivido recluida en casa, aquel apuesto hermano, del que aún no sabía, ni siquiera el nombre. Resultaba ser prácticamente la primera persona de fuera que veía, pero no podía revelar su identidad. Lo vi en un sueño. Era un hermano mayo, era muy guapo. Al oírla,
hablar así. Jian Qingji pensó que eran simples inocencias de niña y no pudo evitar sonreír con resignación mientras subía a Lu You al carruaje. ¿Papá? ¿Es divertido el Palacio Imperial? A su corta edad, era prácticamente la primera vez que Lu Yu salía de casa, por lo que no pudo evitar sentir cierta curiosidad. Lu Walan lo meditó un momento. Antes de responder con seriedad, no es muy divertido que digamos. Lu Yu tampoco esperaba gran cosa del palacio, pero al pensar que, con lo difícil que era salir, fuera a ser un sitio aburrido, no pudo evitar suspirar en silencio. A sus órdenes, Alteza, el carruaje se detuvo lentamente, y una voz respetuosa resonó desde el exterior. Lu Walan frunció levemente el ceño, bajó del carruaje junto a Lu Yu y esbozó una leve sonrisa al hombre que inclinaba la cabeza para saludarlo. No soy más que un hombre ocioso. Hace tiempo que dejé de ser príncipe. No sea tan formal, general. En el corazón de este subordinado, Su Alteza siempre lo será. El hombre con armadura plateada levantó la vista para mirar. Al mirar a Lu Yu, que está de pie junto a Lu Walan, su expresión se queda de repente congelada de asombro. ¿Esta es? Señorita. Señorita. Lu Yu ladea la cabeza y le dedica una sonrisa al general con armadura plateada. Cuando ve que a aquel hombre de hierro se le humedecen los ojos con lágrimas. Han pasado 5 años. Y la señorita ha crecido tanto. Este general John ya te solía llevar en brazos cuando eras pequeña. Lu Walan le alza la mano para acariciarle la cabeza, con una curva suave en la comisura de los labios. Papá, tiene unos asuntos que atender. ¿Te importaría dar una vuelta por palacio con el general John? Vale. Lu Yu asiente con docilidad y, alzándose la falda, corre hacia el general. Hola, tío. Señorita, no merezco tanto. Llámeme Song He, señorita. Song He hace un gesto con la mano. En su día fue guardia personal de Lu Walan y, tras la retirada de este, se quedó en la corte como general, aunque su corazón siempre ha seguido pendiente de su amo. Al ver ahora que la pequeña ama es cada vez más adorable, se siente aún más emocionado. Señorita, deje que el comandante Zhong la lleve a pasear por los jardines imperiales. Zhong la alza con sumo cuidado por encima de su cabeza. A Lu Yu la verdad es que no le entusiasma mucho pasear por los jardines, pero no le queda más remedio que sonreír y seguir la corriente. Gracias, tío Song. ¿Puedo ir a ver las carpas doradas de allí? Qué sensata y formal es su señoría. Zhong se apresura a complacerla y camina hacia allí, cuando de repente escucha a su lado un grito infantil y altanero. Zhong, el príncipe, también quiere montar a caballo. Song frunce el ceño y, al volverse, ve a un pequeño vestido de negro que lo mira levantando la barbilla. Esa mocosa que llevas encima. ¿Quién es que no la había visto nunca? Lu Yu alza la vista, pero es incapaz de distinguirle bien la cara a la niña. Sin embargo, él es el príncipe heredero. Si fuera una joven noble de las que frecuentan palacio, hace rato que habría bajado a hacer una reverencia. Seguro que no es más que una advenediza y una mocosa maleducada. Los puños de Zhong se cerraron con fuerza y, al cabo de un instante, habló con voz grave. Cuide sus palabras y sus actos. Alteza, ¿te atreves a decirme a mí que cuide mis palabras y mis actos? Lu Yu frunció el ceño con furia, y su carita redonda adquirió de repente un matiz amenazante. Ponte de rodillas. Le propinó una patada en la pierna a Zhong, pero este se quedó completamente inmóvil. Tío Song, bájame. Una vocecita tierna sonó de repente sobre sus cabezas. Tanto Zhong como Lu Yu se quedaron de piedra. Sí, Song se mordió los labios y bajó al suelo a la señorita, intentando protegerla a su espalda con cautela, pero no se esperaba que la pequeña, moviendo sus cortas piernas, corriese hacia Lu Yu. ¡Pide perdón! ¿Tú? A Lu Yu se le borraron todos los aires de grandeza. En cuanto vio aquella carita tan redonda y tierna, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta y no pudo decir nada. ¿De qué familia era esta niña? ¿Cómo era posible que no la hubiera visto jamás? ¡Sí era preciosa! No pienso pedir perdón. Soy el príncipe heredero. Al verla con las manos en la jara y cara de enfado, Lu Yu perdió un poco de fuelle, pero aún así estiró el cuello y replicó. ¿Tú? ¿De qué rincón ha salido esta mocosa? ¿Cómo te atreves a replicarme, teniendo en cuenta lo mona que eres? ¿Puedo? Soy tu tía abuela. Justo cuando él intentaba preguntarle el nombre con torpeza, la niña frunció el ceño de golpe. Si no pides perdón ahora mismo, te pego. Te pego. ¿Te atreves a pegarle al príncipe heredero? ¿Y encima dices que eres mi tía abuela? Incapaz de contener semejante humillación, Lu Yu le gritó a Lu Yu a pleno pulmón. Pues va a ser que príncipes, ni qué. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Lu Yu le dio un buen empujón y lo mandó al suelo de sentón. No muy lejos, una figura con túnica de dragón. Una figura corrió hacia allí a toda prisa. Los ojos de Lu Yu se llenaron de lágrimas al instante. Sentado en el suelo, lloraba desconsoladamente. Padre Imperial, si su padre imperial se entera de que esta insolente mocosa lo ha acosado, seguro que le dará una buena lección. Y para cuando él interviniera a su favor, esta salvajita seguro que le admiraría. ¿Así que usted es la pequeña tía? Lu Yu ya estaba allí, de pie, frente a la pequeña que apenas le llegaba por los muslos. ¿Dónde quedaba la habitual autoridad de un joven monarca? Se agachó con sumo cuidado y se frotó las manos con gran ilusión. Pequeña tía, ¿aún te acuerdas de tu sobrino? De pequeña hasta te, Igam, measte en el cuello de tu sobrino.
Lu Wuyu parpadeó. Ante sus ojos todo brillaba con un intenso tono dorado. Y tras escuchar el padre imperial que acababa de decir Lu Wulu, la identidad de esa persona no podía ser más evidente. Era alguien a quien valía la pena arrimarse. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, Lu Yuye se agachó de repente. Lu Yuyu sintió de golpe una sensación de ingravidez, y antes de que pudiera reaccionar, el emperador ya la había tomado firmemente en brazos. Lu Yu se quedó estupefacto. El padre imperial, al ver que Lu Yuye seguía hablando y bromeando con Lu Yuyu con una sonrisa, Lu Yu retrocedió un paso en silencio. Echó un vistazo a su alrededor y vio que los obreros detrás seguían, de pie con la cabeza agacha y sin expresión. Así que se metió rápidamente entre el gentío, dispuesto a escurrirse a escondidas. ¿Quién iba a decirle que Lu Yuye parecía tener ojos en la nuca? No solo desapareció su sonrisa por completo, sino que adoptó un aire imponente y de absoluta frialdad. ¡Wiu! ¿Dónde vas? A Lu Yu se le encogió el cuerpo al instante y se quedó clavado en el sitio. Lu Yuye soltó una tos seca y sonora. ¡Lu Wuyu! A Lu Yu no le quedó más remedio que darse la vuelta para mirar a los dos. Vio que Lu Yuyu estaba sentada en el regazo de Lu Yuye, balanceando las piernecitas, y que sus ojos vivos y claros rebosaban astucia y alegría por la desgracia ajena. ¿Es así como te enseña los modales el maestro normalmente? Lu Yuye dijo con voz fría. Lu Wiu se estremeció inconscientemente y, al mirar a Lu Youyo, murmuró muy a regañadientes. ¡Hola, pequeña tía abuela! ¡Mijum! Lu Yuye elevó la voz y entrecerró ligeramente sus fénix ojos alargados. ¿Dónde se oye tu voz? A Lu Wiu se le puso la carita roja y, tras un buen rato, exclamó. Wiu saluda a la pequeña tía abuela. ¡Vaya! Lu Yuyu respondió sonriente y sin ningún tipo de reserva. ¡Qué chico tan obediente! Lu Yuye bajó con evidente pesar al regordete bultito que llevaba en brazos y, pellizcándole la punta de la nariz a Lu Yuyu, le dijo, tengo asuntos que atender, así que no puedo acompañar a la pequeña tía. Lu Yuyu se mostró comprensiva al ver que Lu Yuye también se iba. Lu Wiu apenas tuvo tiempo de alegrarse cuando oyó que Lu Yuye se volvía hacia él. Lleva a tu tía a divertirse como se debe. Si Youyo no se lo pasa bien, copiarás el tratado de gobierno 300 veces esta noche. Lu Wulou se quedó de piedra. Tras dar las órdenes, Lu Yuye volvió a mirar a Lu Youyo y le acarició con pesar su cabecita peluda. Pequeña, tía, diviértete. Si Wu Yu te molesta, dímelo sin rodeos. Lu Youyo asintió encantada y, echándole una mirada displicente a Lu Wulu, dibujó en sus labios una sonrisa astuta. Con la marcha de Lu Yuye, Lu Yuyu levantó ligeramente la barbilla, en un gesto que pretendía ser altivo, aunque en realidad era tan adorable como una bolita, y parecía más bien que estaba pidiendo mimos. ¿A dónde planea llevarme Su Alteza el Príncipe Heredero, a pesar de emplear un título tan formal y solemne? En los labios de Lu Youyo sonaba con un claro matiz de burla. A Lu Wiu se le encendió la cara de vergüenza. Limítate a venir conmigo y ya. A ver, ¿cómo me has llamado? Lu Wuyu apretó los dientes. ¡Pequeña tía abuela! ¡Hombre! Lu Youyo sonrió de oreja a oreja al mirar a Lu Wulou, que apenas le sacaba cabeza. Notó que se sonrojaba aún más. Por fin pareció encontrar algo de conciencia que tenía olvidada. Venga, vámonos. Lu Wiu se dio media vuelta y se puso a caminar al frente. Lu Youyu lo siguió dando saltitos de alegría. A sus espaldas se formó una larga fila de trabajadores, que los miraban con suma atención. Aterrados de que los pequeños se tropezaran, lo mejor de aquel jardín imperial, sin duda era el estanque del loto estival. Lu Wulou, que iba antes de caído, al llegar al estanque, cobró un brillo radiante. Dado que la pequeña tía abuela ha vivido fuera, supongo que jamás habrá visto un estanque igual. Lu Youyo miró hacia donde señalaba, viendo que en el inmenso estanque, los delicados lotos rojos y los blancos lotos serenos se realzaban mutuamente. Aquellas flores de dos colores hacían juego con las hojas verdes. El paisaje bien valía el orgullo de Lu Wiu, pero Lu Youyo torció el gesto, sin mencionar su vida anterior. En esta misma existencia, había crecido entre algodones. ¿Qué no habría visto? Lu Wuyu armaba un revuelo por nada. ¿Sí? ¿Que es bonito? Pensándolo para sus adentros. Soltó aquello por cumplir. Lu Wiu cerró el abanico plegable de un golpe seco. Aquí no mola tanto. Te llevaré a un sitio mejor. Dicho esto, Lu Wiu estiró el brazo y agarró directamente de la muñeca a Lu Youyo. Los dos críos salieron corriendo hacia adelante. Mientras los trabajadores corrían detrás para alcanzarlos, la comitiva era kilométrica. No sabían cuánto habían corrido, ni cuántos escalones habían subido. Lu Youyo estaba agotada y sin aliento, intentando parar a descansar varias veces. Pero Lu Wulu parecía haber tomado energía de más, corriendo a toda velocidad y sin parar en absoluto, hasta llegar a lo más alto de una torre. Lu Wiu la llevó hasta la barandilla de caoba tallada con exquisitez. ¡Mira! Lu Youyu siguió la mirada de Lu Wulou y se quedó algo impresionada. Este lugar abarcaba todas las vistas del palacio. Cualquiera que viniera aquí por primera vez se maravillaba ante la grandeza del palacio. ¿Qué tal? Este es el observatorio astronómico. Los fenómenos celestes se estudian desde aquí. Lu Wiu parecía un niño esperando un elogio. Lu Youyu no pudo evitar esbozar una sonrisa. No está mal. Es increíble. Hay otros sitios. Te llevaré.
Dicho esto, Lu Yu volvió a tomar de la mano a Lu Youyo para bajar corriendo. ¿Quién iba a decir que, nada más llegar al pie de la plataforma, un eunuco se acercó con actitud servil, con la cabeza gacha? Su Alteza Real, el Príncipe Heredero. Los pasteles de la cocina imperial ya están listos y se encuentran en la despensa. A Lu Yu se le iluminaron los ojos y le dijo entusiasmado a Lu Yu: los pasteles del palacio son únicos. Espérame aquí un momento. Voy a traerlos para que los pruebes. Lu Youyo iba a hablar, pero Lu Yu la interrumpió por su cuenta. ¿Seguro que mi pequeña antepasada jamás ha visto unos pasteles tan refinados? Lu Youyo iba a decirle a Lu Gulio que ella había vivido rodeada de lujos desde la infancia. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Lu Youyo ya había desaparecido. Justo en ese momento, un joven sirviente llegó corriendo a tropezones. Un papelito fue deslizado silenciosamente en la mano de Lu Youyo. Antes de que pudiera reaccionar, el sirviente se postró en el suelo pidiendo clemencia. Esta humilde sirvienta ha sido ciega y ha ofendido a la señorita. Perdone a su servidora, señorita. Lu Youyo conocía a esta persona. Era la señora Chang, asistente de su madre, la señora Tong, solo que no sabía qué hacía allí, y además le había deslizado una nota. ¿Acaso su madre también estaba en palacio? Hizo que aquel sirviente se retirara. Lu Youyo desdobló la nota. Reunión con la señora Tong en la terraza del loto. Lu Youyo meditó unos instantes, guardó la nota y se dirigió hacia la terraza del loto. Gracias a Lu Yu. Ya había estado en la terraza del loto, así que aún recordaba el camino. No obstante, cuando llegó a la terraza del loto, la madre con la que había quedado, la señora Tong, tardaba en aparecer. Al ver que el sol subía cada vez más alto, Lu Youyo llevaba ya media hora esperando, sin ni rastro de su madre. No pudo evitar sospechar. ¿Por qué su madre se habría presentado en palacio y le había enviado una nota secreta? ¿Para verse con él, para luego no dar señales de vida? Tras esperar otro cuarto de hora, Lu Yu dio por hecho que su madre no iba a aparecer. Dispuesta a regresar por donde había venido, sintió un dolor punzante en la nuca. Todo se volvió negro ante sus ojos y se desplomó en el acto. Por su parte, Lu Yu corrió hacia las cocinas imperiales. Tal como había dicho el eunuco, los pasteles ya estaban listos. Impaciente, pidió que le guardaran unos cuantos, dentro de una fiambrera. Luego ordenó a su sirviente personal que cargara con ella, y regresó muy contento al lugar donde estaba antes. El mirador de las estrellas seguía tan tranquilo como siempre. Ni un solo ruido. El sitio estaba completamente vacío. Lu Youyo había desaparecido, y los sirvientes que la atendían la buscaban por todas partes. Lu Yu dio unos pasos al frente, agarró a uno de ellos y le exigió: ¿dónde está la señorita? El sirviente, pálido como un cadáver, estaba a punto de echarse a llorar. Al verse increpado por Lu Yu, cayó de rodillas al instante. Al verlo, los demás sirvientes hicieron lo propio. Perdónenos, Alteza Real. A Lu Yu se le heló la sonrisa de rabia. Sois incapaces ni siquiera de cuidar a una sola persona. ¡Tenga piedad, Alteza! Muerto de miedo, el sirviente principal temblaba postrado en el suelo. Este humilde servidor ha fallado a su deber. En un abrir y cerrar de ojos, la señorita Lu ha desaparecido. Suplico clemencia al príncipe heredero. Cuando Lu Gulo iba a replicar, una voz imponente resonó a su espalda. Su rostro se descompuso al instante. ¿Qué está pasando aquí? Lu Yuye se acercó con paso pausado, ataviado con una túnica imperial de color amarillo brillante. Llevaba el apuesto rostro serio, irradiando una autoridad natural que imponía respeto. Al llegar, no vio por ninguna parte a Lu Youyo, tan solo a los sirvientes suplicando de rodillas. El semblante de Lu Yu era del mismo color que el de ellos, totalmente pálido. Tuvo que volverse para encarar al emperador, sin atreverse a ocultar la verdad. La pequeña tía. Cerrando los ojos con fuerza, Lu Gulou apretó los dientes y soltó. ¡Ha desaparecido! La mirada de Lu Yuye se tornó glacial en un segundo. Lu Yu se dejó caer de rodillas casi de inmediato. ¡A su saga! Todos los sirvientes se postraron en masa. Lu Yuye esbozó una sonrisa cínica, llevado casi a la desesperación por la cólera. Lu Yu, te encargué que cuidaras de la pequeña tía. ¿Es así como cumples tus obligaciones? Si le llega a pasar algo, más te vale ir a rendir cuentas al príncipe regente con la cabeza sobre los hombros. A Lu Yu se le enrojecieron los ojos, mientras se mordía los labios con fuerza. ¡Calme su ira, majestad! Este hijo se compromete a encontrar a la pequeña tía. Pues ¿a qué esperas para ir? Bramó Lu Yuye, agitando con fuerza la manga de su túnica. Movilizad a los guardias del palacio para buscarla. Aunque tengamos que poner patas arriba a esta ciudad prohibida, hay que encontrar a Lu Youyo. ¡A la orden! Lu Hu se puso en pie y, con los ojos enrojecidos, ordenó a los obreros que se dispersaran. Avisad también a la Guardia Imperial. Aunque su rostro reflejaba desconsuelo, actuaba con absoluta eficacia. Alguien capaz de ocupar el puesto de príncipe heredero. Desde luego no era ningún pelele. Por otro lado, quien había secuestrado a Lu Yuyu era un obrero disfrazado, claramente un hombre vestido de mujer, puesto que la fuerza con la que sostenía a la niña superaba con creces la de cualquier mujer. Lu Yuyu intentó pedir auxilio, pero aquel sujeto parecía tener ojos en la espalda, una mano áspera y llena de callos. Le tapó la boca con fuerza, dejándola con balbuceos, sin poder articular palabra. ¿Cómo vuelvas a emitir el más mínimo sonido? No me culpes por matarte ahora mismo. El falso obrero la miró con saña y le siseó al oído. Los de mi gremio
Si hace falta, también cumplimos el encargo entregando un cadáver. A Lu Yuyu se le llenaron los ojos de lágrimas por el terror y contuvo cualquier atisbo de voz para dejar clara su sumisión, pues sabía muy bien que criminales de su calaña, cuando se ven acorralados, son capaces de todo. Al ver que aquel individuo la llevaba consigo, burlar los controles uno tras otro y estaba a punto de salir de palacio. Entró en pánico. Si lograban sacarla de allí, por muchos recursos que tuvieran su padre y Lu Uyei, jamás darían con ella. Lu Yuyu comenzó a forcejear de inmediato. El hombre frunció el ceño con frialdad y le propinó un golpe seco con el canto de la mano en la nuca. La vista se le nubló al instante y perdió el conocimiento casi de inmediato. En ese instante, unos dardos con un brillo gélido surcaron el aire. El individuo reaccionó con enorme rapidez y dio un paso atrás. 3 proyectiles impactaron en el suelo donde antes estaba, clavándose de lleno en las losetas, ataviado con un llamativo atuendo rojo, tan llamativo como deslumbrante. An Shongjai apareció a la espalda del trabajador. Una espada flexible con destellos púrpuras asomaba bajo sus ropas. Sin vacilar, y acompañada por el silbido del viento, la clavó en la espalda del hombre. ¡Sable! ¡Sable! El sonido al desgarrar la carne hizo que la mirada de Han Jong-gai se volviera aún más fría. La sangre salpicó. Dio un paso atrás. La sangre fresca goteó sobre el suelo frente a él, sin manchar lo más mínimo sus ropas. ¿Quién? El trabajador aferró con fuerza a Lu Yuyu. Ella resultó ser fuerte también, pues tras recibir una estocada, ni siquiera cayó al suelo, sino que se giró de inmediato y retrocedió varios pasos. An Shong-gai levantó levemente la barbilla, y un rostro de una belleza inigualable apareció ante los ojos del trabajador. Curvó ligeramente los labios. El rey del infierno. El rostro del trabajador cambió por completo. Cuando intentó canalizar su energía para huir, notó que la respiración le fallaba al forzar su energía interna. Terminó escupiendo una bocanada de sangre. Fue entonces cuando comprendió una cosa. Tu espada tiene veneno. Con el rostro impasible, An Sengi se adelantó para tomar con cuidado a la pequeña criatura en brazos de aquel hombre. Al estar intoxicado y sin la menor fuerza, el individuo solo pudo ver con impotencia cómo se llevaba a Lu Yuyu. El trabajador cayó de hinojos sobre una rodilla, con los ojos inyectados en sangre y desorbitados, mientras su rostro se contorsionaba de dolor. Deseaba morir, pero no podía. Lu Yuyu seguía profundamente dormida, acurrucada plácidamente en los brazos de Han Sengi. Los fríos ojos de Fénix del hombre se suavizaron de inmediato. Mientras se la llevaba de aquel lugar, poco después, la Guardia Imperial llegó patrullando y se llevó a aquel trabajador, sintiendo que Lu Yuyu estaba a punto de despertar, y aunque le costaba separarse, An Shongjai no pudo evitar pellizcarle la carita regordeta. Una ligera sonrisa se dibujó en sus labios, y acercando sus hermosos ojos de fénix a la pequeña, murmuró: «Espérame». A lo lejos, Lu Hu buscaba a Lu Yuyu por todas partes sin encontrarla. Ya no podía soportar la presión, y las lágrimas cristalinas empezaron a caer, pero por orgullo se negaba a que los trabajadores la vieran. Se dio la vuelta a propósito y apretó con fuerza los labios. Al no encontrar a Lu Yuyu por ninguna parte, a los trabajadores se les puso la cara pálida de la preocupación, justo cuando Lu Yuyu estaba a punto de despertar. An Sengi la dejó en una zona segura, no muy lejos de Lu Gulu. Nada más desaparecer los destellos rojos de su ropa. Lu Yuyu abrió lentamente sus ojos oscuros, vivos y claros, y rompió a llorar a lágrima viva. Lugulo oyó los llantos casi al instante, y se encaminó hacia allí con todo su séquito. Al ver a Lu Yuyu, su primera reacción fue también ponerse rojo de rabia y vergüenza, mientras las lágrimas le brotaban con más fuerza aún. «Pequeña tía abuela, ¿dónde te habías metido?». Lu Yuyu sollozaba, y, al ver que Lu Yu también lloraba, gritó todavía más fuerte: «A la que han secuestrado es a mí. ¿Por qué lloras tú más que yo?». «Buajaja, sí ha sido del susto que me has dado». Lu Yuye se puso a chillar también. Los dos críos competían por ver quién berreaba más alto. Los trabajadores no sabían a cuál consolar primero. Justo en ese momento, se oyó a lo lejos la voz aflautada de un eunuco que anunciaba a voz en grito: «¿Llega su majestad, el emperador?». Ya no hacía falta pensar a quién consolar primero. Todos se arrodillaron al unísono. Hasta Lu Yu, entre sollozos, se arrodilló para hacer reverencia. En cambio, al ver que Lu Yuye había llegado, Lu Yuyu chilló con más ganas todavía. Su intención era cristalina: «Me he llevado un susto de muerte en tus dominios. Aunque me hayáis rescatado, ni creas que vas a dejar este asunto así como así. Pequeña tía». Lu Yuye se acercó a grandes zancadas, la agarró para examinarla de arriba abajo y dijo: «Menos mal que estás bien. ¿Por qué ha desaparecido de repente hace un momento?». Lu Yuyu se quedó desconcertada y dejó de llorar. Lloraba tanto y con tanta fuerza que, con los ojos enrojecidos, no podía dar más lástima. Han Yang, que observaba desde las sombras toda la noche, apretó instintivamente sus esbeltas manos con fuerza, entrecerrando ligeramente sus ojos de fénix, que destilaban un brillo peligroso. «¿No fue el emperador quien mandó a alguien a salvarme?». Apenas pronunció estas palabras, Lu Yuye se quedó de una pieza y cruzó una mirada con el eunuco principal que tenía al lado. Ambos intercambiaron un rápido vistazo antes de volver a mirar enseguida a Lu Yuyu. «Lo Qiu, Kwaria, Disiri, Disir Is». ¿Vio la pequeña tía quién era el que la había secuestrado? Lu Yuyu asintió y luego negó con la cabeza. Si la pequeña tía lo vio, ¿a qué viene ahora a sentir y negar con la cabeza?
Asiento porque... Efectivamente, vi la cara de esa persona, pero niego con la cabeza porque esa persona iba disfrazada y se había vestido de mujer, así que su cara no era la real. Al oír esto, un brillo cruzó por los ojos de Luyuye, aunque lo disimuló al instante, sin dejar rastro. Un guardia se acercó raudo a informar. Hemos capturado a un obrero sospechoso. Luyuye se puso en pie de un salto, agitó las mangas de su túnica y sentenció con frialdad. ¡Lo interrogaré yo mismo! ¡Qué osadía! ¿Cómo se atreven a tocar a los míos en palacio? Informe. A su majestad, ¿el prisionero se ha suicidado ingiriendo veneno? Nada más ser capturado, informó el guardia, armándose de valor. En ese momento, Lu Yuyu pareció percibir algo y giró la cabeza hacia cierta dirección. Aquel lugar estaba completamente vacío, pero él tenía la sensación de que, desde que se había despertado, alguien lo había estado observando con una mirada carente de maldad. Al levantar la mano y percibir un leve rastro de perfume en su ropa, todo el asunto cobró sentido y claridad. Su mirada hacia Luyuye se tornó mucho más compleja. Solo le había olido ese perfume a una persona, a aquel desconocido vestido de rojo. A juzgar por la actitud de Luyuye, entonces, es muy probable que haya sido él quien la salvó. Por lo tanto, lo que dijo hace un momento, debe de creer que ella no sabe quién la rescató en realidad. Así que quiere colgarse la medalla. De este modo, su padre no podrá culparlo por esto. A lo sumo, le reprochará que la haya dejado asustarse. Pero entonces, esa mirada de hace un momento, ¿quién era en realidad? Ya es extraño que entre y salga de la residencia del príncipe regente a su antojo. Pero ahora, también se mueve libremente por la ciudad prohibida. Lu Youyou se mordió los labios. Si tiene la oportunidad, sin duda le preguntará al respecto. La farsa llegó a su fin con el anuncio de Lu Yuye. Lu Yuye hizo que Lu Yuyu se quedara a dormir en palacio. En cuanto Lu Bulou lo oyó, se echó a llorar y dijo: quiero quedarme con la pequeña tía abuela. ¿Y tú? Lo de hoy lo ha dejado tan asustado que aún tiene el susto en el cuerpo, aterrorizado de que al levantarse mañana por la mañana vuelva a enterarse de la desaparición de Lu You. ¡Qué tontería! Lu Yu lo regañó con lo de ser príncipe heredero. ¿Qué aspecto tienes ahora? Lu Yu se puso firme de inmediato, con los ojos enrojecidos y sollozando. Lu Yuyu esbozó una sonrisa y le acarició la cabecita peluda a Lu Guyu. A la mañana siguiente, este día era de suma importancia para la dinastía celestial, ya que hoy se recibiría en audiencia al príncipe heredero de la gran dinastía Zhao. Se rumorea que esta vez otros príncipes de la gran dinastía Zhao también asistirán, lo que demuestra la gran importancia que conceden a esta audiencia y su intención de forjar una alianza matrimonial, una alianza y amistad entre ambas naciones. Es motivo de alegría. Todo el mundo comenzó los preparativos desde primera hora. Lu Yuyu fue obligada a arreglarse y vestirse al alba. Las doncellas le peinaron un recogido juvenil y le colocaron unos delicados adornos de plata en un lado con cada movimiento. Los flecos oscilaban ligeramente, aportando un toque radiante y vivaz a la joven. Tras terminar de arreglarse, Lu Yuyu llevaba ya un rato esperando a la entrada del palacio, poniéndose de puntillas para divisar a su padre a lo lejos. El anciano príncipe regente, Lu Huayan, fue el primero en llegar. Lu Yuyu fue la primera en ver a su padre y corrió a abalanzarse sobre él toda feliz. Lu Huayan la cogió en brazos con una gran sonrisa y dio una vuelta con ella. Apoyando su rostro contra la carita suave y tierna de su hija, le preguntó: ¿has echado de menos a papá? Sí. Lu Yuyu asintió muy seria, con una sonrisa de oreja a oreja. Papá está cada vez más guapo. Lu Huayan soltó una carcajada, mientras cargaba con Lu Yuyu hacia el interior del salón para sentarse en el trono que le correspondía como príncipe regente. Y el sitio de Lu Yuyu era, por supuesto, el regazo de su padre. Al poco tiempo, los funcionarios de la dinastía Tianchao ya habían llegado. Lu Yuye fue el último en hacer acto de presencia. Todos se pusieron en pie para hacer una reverencia y hablaron al unísono, creando un estruendo impresionante. Este humilde servidor presenta sus respetos a su majestad. Que su majestad viva 10.000 años, 10.000 años, 10.000 veces, 10.000 años. Lu Yuyu también hizo una reverencia imitando a los demás. Una vez que Lu Yuye tomó asiento y ordenó a todos que se levantaran, ella se quedó sentada muy formal al lado de Lu Huayan, parpadeando con curiosidad, al son de las campanas que resonaban fuera de las puertas. Acompañados por la voz aguda y prolongada del eunuco principal, hicieron su entrada a paso lento. An Faibai, príncipe heredero de la dinastía de Zhao, solicita audiencia. An Zhonggai, segundo príncipe de la dinastía de Zhao, solicita audiencia. Al oír esto, Lu Yuyu levantó la vista de inmediato y vio a varias figuras avanzando desde la entrada bajo la luz del sol. El que iba en cabeza, llamado An Faiba, no se percató de nada en absoluto, pues tenía los ojos fijos en aquella túnica roja. Resultaba que An Zhonggai era el segundo príncipe de la dinastía de Zhao. Hoy no llevaba una simple prenda roja de diario. Portaba de forma inusual un traje ceremonial recargado, aunque seguía siendo de un rojo intenso. Los densos y exquisitos bordados con hilo de oro que lo cubrían dejaban claro a primera vista que valía una fortuna. Tras presentar sus respetos a Lu Yuye, los emisarios de Dezhao tomaron asiento, antes de que An Zengui alcanzara a sentarse. Lu Yuyu exclamó con las mejillas sonrojadas: hermano Ren. En ese instante, las miradas de todos miró de forma inconsciente hacia Han Zengui. Aquí, la única persona a la que se le podía llamar
Hermano apuesto. Era el deslumbrante y cautivador An Genai. An Fei Bai pensó que An Zhengye se enfadaría y se dispuso a arquear una ceja para pedirle que se calmara. Pero vio que la mirada felina de Han Genai destilaba diversión y una ligera sonrisa curvaba sus labios, sin rastro alguno de enojo. En ese momento, un noble de la realeza comentó con una sonrisa burlona: «La señorita Lu es tan joven y ya se fija en los buenos rostros». Eso provocó que todos se echaran a reír. Lu Yuyu también sonrojó ligeramente sus mejillas. Lu Wailan negó con la cabeza con una sonrisa resignada. Todas las miradas hacia Lu Youyu estaban llenas de afecto. En los ojos de An Fei Bai se dibujó un atisbo de cálculo. Esta muchacha es el centro de atención aquí. Todos la adoran. Y, además, es la única hija de Lu Wailan. Su respaldo es colosal. Es la candidata perfecta para una alianza matrimonial. Al pensarlo, An Fei Bai esbozó una sonrisa y, levantándose, hizo una reverencia con las manos juntas. Majestad. En realidad, en esta visita de la dinastía Dazhao, nuestro deseo es unirnos en matrimonio con la dinastía celestial, para estrechar aún más la amistad entre ambos países. ¿Por qué iba a mencionar An Fei Bai el matrimonio? Justo en este momento, de repente, las miradas de todos se posaron sobre Lu Youyu. Un ministro también se puso de pie, saludó con las manos juntas a Lu Yuye y sonrió. Que la dinastía de Zhao tenga semejante intención también es una bendición para el pueblo. Entonces Lu Yuye sonrió y dijo: «Si hay alguna joven noble que sea de tu agrado, por supuesto que no me interpondré en su felicidad». La mirada de Han Fei Bai se desvió lentamente hacia Lu Youyu, con los ojos rebosantes de falsa devoción. «A decir verdad, desde que puse un pie en el salón, me enamoré a primera vista de la señorita Lu. Espero que su majestad quiera concederme este deseo». Lu Yuye frunció ligeramente el ceño y fingió cierta incomodidad. Youyu aún es muy joven. Comprometerla ahora quizás sea demasiado pronto. En nuestra dinastía celestial hay muchas jóvenes nobles. Puedes elegir a otra. Majestad. Majestad. An Fei Bai hace acto de presencia. Se arrodilla sobre una pierna y saluda con las manos juntas. Desde el momento en que conocí a la señorita Lu, mi corazón no ha tenido espacio para nadie más. Si su majestad teme que la señorita Lu sea aún muy joven, Fei Bai puede esperar a que crezca y sellar un pacto de 10 años. En 10 años, la amistad y la alianza entre ambas naciones. Esta promesa resultaba sumamente tentadora. En los últimos años, las guerras habían asolado la dinastía, dejando el tesoro imperial vacío y al país en un momento de gran vulnerabilidad. De contar con este pacto decenal, podrían recuperarse y permitir que el pueblo viviera una época de paz y prosperidad. Sin embargo, Lu Yu se encontraba en una tesitura difícil y dirigió la mirada hacia Lu Wailan. Si en ese instante Lu Wailan se negaba, no habría nada más que hacer. Lu Youyu era la adorada hija de Lu Wailan. Si se concertaba una alianza matrimonial, tarde o temprano tendría que marchar a una tierra lejana. ¿Estaría dispuesto a ver a su preciada hija sufrir semejante calvario? Lu Wailan guardó silencio por un momento y volvió la mirada hacia Lu Youyu. A Lu Youyu se le encogió el corazón. ¿Acaso su padre iba a aceptar? Mientras tanto, él observaba a An Fei Bai. La intensidad y el afecto reflejados en la mirada de este le pusieron la carne de gallina. ¿Tendrá este tipo alguna clase de inclinación extraña? En ese momento, Lu Jian sopesaba los pros y los contras del asunto. Como hija del gran príncipe regente, Lu Yuyu se enfrentaba constantemente a innumerables peligros ocultos. Si ostentaba el título de consorte del príncipe heredero de la gran dinastía Zhao, para garantizar una década de paz entre ambos reinos, aquellos que quisieran hacerle daño tendrían que pensárselo 2 veces. Además, Yuyu aún era joven. Si con el tiempo se demostraba que An Fei Bai no era un buen partido, incluso si tenía que arriesgar su propia vida, anularía aquel compromiso para evitar que Youyu terminara atada a un desalmado. Pensándolo bien, las ventajas de aceptar superaban con creces a los inconvenientes. Lu Wuyan levantó la cabeza, miró a Lu Yuye y esbozó una leve sonrisa. Su país demuestra una gran sinceridad. Es obvio que no podemos negarnos. An Fei Bai soltó un suspiro de alivio. Apenas se dibujaba una sonrisa en su rostro. Cuando Lu Yuyu lo interrumpió: «¡No me casaré!». Lu Yuyu se puso en pie y, con los brazos en jarra y un hondo puchero, soltó: «Apenas soy una cría y ya me quieren apalabrar un matrimonio. ¿Se puede ser más chapucero? Y por si fuera poco». Con un pervertido de gustos extraños, Lu Wailan ensombreció el rostro de inmediato. «Si no te casas con él, ¿con quién piensas hacerlo?». Lu Youyu señaló de inmediato a Han Zhengye. «Me casaré con el hermano guapo». La cara de Han Fei Bai se torció al instante. Como estaban en plena calle y a la vista de todos, se esforzó por mantener una sonrisa afable y educada. «Señorita Lu, Fei Bai la tratará de maravilla. La llevará a volar cometas, a probar manjares deliciosos y a pasear por parajes hermosos». «¡No quiero!», exclamó Lu Yuyu, clavándole una mirada furiosa. «Yo quiero al hermano guapo». «Youyu, no digas tonterías», la reprendió Lu Wailan con voz helada. El tono de Lu Wailan resumaba un evidente enojo, por lo que Lu Youyu se desinfló de golpe y volvió a sentarse de lo más apesadumbrada. Lu Wailan se dirigió entonces a An Fei Bai. «Mi hija es muy malcriada. Espero que su alteza el príncipe heredero no se lo tome a mal». An Fei Bai esbozó una mueca fingida.
Y respondió, «Príncipe regente, exagera». Lu Yu, que había estado contemplando semejante farsa, intervino con una sonrisa. «Dado que pronto estaremos emparentados. Somos prácticamente una familia. Los de casa no solemos andar con remilgos. Por favor, An Fei Bai, toma asiento». An Fei Bai hizo una reverencia y se giró para ocupar su sitio. Justo al sentarse, aprovechando un ángulo en el que nadie pudiera verlo, le dedicó una mirada cargada de odio a An Zengyi. La sonrisa en los labios de Han Xionggai se tornó aún más radiante, tanto que hasta la persona a su lado, al ver semejante estampa, se inclinó para advertirle algo en voz baja. Solo entonces, An Zengyi contuvo la sonrisa. Sin embargo, sus ojos de fénix seguían mirando a Lu Youyou con una sonrisa rebosante de picardía. Al menos, valía la pena haber salvado a esta pequeña criatura. Por su parte, Lu Youyou se encontraba cabizbaja y visiblemente abatida. Lu Walan esbozó una leve sonrisa y le puso un trozo de comida en el plato. Para consolarla, Lu Youyou se aferró al borde de la manga de Lu Walan y se quedó callada un buen rato, lanzándole varias miradas cargadas de resentimiento a Han Xionggai. Han Zengyi pareció no importarle en absoluto, mientras que An Fei Bai apretaba la copa de vino, con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, dedicándole otra mirada furiosa a An Zengyi. Al ver que ella seguía tan desanimada, Lu Wayan no tuvo más remedio que acariciarle la cabeza. Si en el futuro Youyou no es feliz con esa persona, papá desde luego no dejará que te cases con él. Lu Youyou recobró la alegría al instante. Ella jamás podría sentir algo por semejante imbécil. En ese momento, Lu Yu alzó su copa, mientras la música y las danzas amenizaban el banquete, y dijo, con una sonrisa sonora, «Brindo por su alteza el príncipe heredero de la gran dinastía Shao, y por los 10 años de paz y amistad entre ambas naciones». Esto es, sin duda, una auténtica bendición para el pueblo. An Fei Bai, An Xionggai y los demás se pusieron en pie de inmediato, levantaron sus copas y brindaron a distancia con Lu Yu. Este acontecimiento merece ser celebrado por ambos países, y es una gran fortuna para nuestra gran dinastía, Zhao. El ambiente en el banquete era inmejorable, o al menos eso parecía en la superficie. Lu Youyou hizo un gesto de desdén con los labios. Apenas terminó la recepción, antes de que los emisarios de la gran dinastía Shao regresaran a sus aposentos, An Fei Bai arrastró a Han Xionggai a un rincón apartado. Lo agarró fuertemente del cuello de la ropa y lo empujó hasta hacerlo retroceder varios pasos, mirándolo con frialdad. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? An Xionggai levantó ligeramente la vista, con una mirada cautivadora. Ella era verdaderamente hermosa. Bastaba una sola mirada para disipar gran parte de la ira de cualquiera. An Fei Bai empujó con fuerza a An Zengyi y le soltó el cuello de la túnica. An Xionggai se acomodó las ropas con total parsimonia y preguntó con fingida inocencia, «¿A qué se refiere su alteza? ¿Su majestad? No termino de entenderlo». «Angenai, a estas alturas sigues haciendo el tonto». An Fei Bai soltó una fría carcajada. «Si no hubieras estado a mis espaldas contactando en secreto con la dinastía celestial, ¿cómo se explicaría que hoy Lu Youyou haya pedido casarse contigo?» Angenai levantó ligeramente la mirada y respondió con gracia, «Su Alteza Real. ¿De dónde iba a sacar yo la oportunidad de contactar con la dinastía celestial? Y, aún teniéndola, ¿cómo podría haberme acercado a los recintos más profundos de palacio para llegar hasta una Lu Youyou tan bien protegida? Tenía toda la razón del mundo. El propio An Fei Bai lo sabía perfectamente, pero no lo soportaba. ¿Por qué? ¿Acaso solo por tener esa carita bonita?» An Fei Bai esbozó una sonrisa cínica. «¿Quién sabe si tú, Angenai, tienes mañas para algo así? Si no, ¿cómo explicas lo de hoy? ¿Por qué Lu Youyou te ha mostrado tanta preferencia precisamente a ti?» Angenai se tocó el rostro con una sonrisa en los labios. «Quizás sea porque soy demasiado apuesto». An Fei Bai se rascó de la rabia. De eso último tampoco le cabía la menor duda. Después de haber soltado tanta furia, ahora iba calmándose poco a poco, pensándolo bien. ¿Qué podía lograr Angenai con una simple cara bonita? Al final, quien acabaría casándose con Lu Youyou no iba a ser él. Además, hoy le había quedado bien claro. Esa Lu Youyou no era más que una estúpida que solo miraba las caras, ya que tenía pocas luces. Manejarlo no iba a ser tarea difícil. Al pensar en esto, se sintió un poco más aliviado. Y, mirando fijamente a Angenai con frialdad, le advirtió, «Angenai, que no se diga luego que yo, como hermano mayor, no te avisé a tiempo. Lo que no te pertenece, ni se te ocurra mirarlo con malos ojos». Al oír aquello, Angenai entrecerró levemente sus ojos felinos, sin dejar asomar ni una pizca de emoción, y curvó los labios con una sonrisa tenue. «Usted es el príncipe heredero. Eso lo tengo muy presente». Solo entonces An Fei Bai pareció satisfecho, y soltó una risa burlona. Más te vale recordar bien estas palabras. La sonrisa de An Xionggai se volvió aún más radiante. «No se preocupe, Alteza Real. Su hermano menor se acordará perfectamente». An Fei Bai soltó una fría carcajada y dio media vuelta para marcharse. Llevaba exactamente a 12 subordinados consigo, quienes caminaban con la cabeza agacha a su espalda, siguiendo sus pasos. Por su parte, el séquito de Han Xionggai era mucho más reducido. A fin de cuentas, apenas contaba con un guardia personal que,
con el ceño fruncido, deseaba defenderle. Sin embargo, An Jong-gai hizo un gesto con la mano y regresó a sus aposentos con una sonrisa. El guardia no le acompañó adentro. An Jong-gai se quedó de pie en medio de la estancia, contemplando como el espejo de bronce, empleado para decorar la habitación, reflejaba su propio rostro. De pronto, dio unos pasos hacia adelante y acarició su propia cara con sus largos y finos dedos, mientras las comisuras de sus labios se curvaban ligeramente. Haber crecido con semejante aspecto era algo que no le convencía del todo. Debido a ese rostro tan turbador y demoníaco, había tenido que soportar demasiados tratos injustos. En más de una ocasión, había querido arruinarse la cara, pero la aparición de aquella personita le hizo pensar que poseer semejante físico tal vez no fuera tan mala idea después de todo. Al recordar la actitud de esa personita en el banquete de hoy, An Jong-gai rompió de repente en una leve risa. Es verdaderamente adorable. ¿Te has enterado? Dicen que desde que la señorita Lin volvió a nuestra mansión, contrajo una extraña dolencia y se le ha llenado todo el cuerpo de sarpullidos. Así que se niega a que la vea nadie. ¿Te refieres a Lin Zinger? Lu Yu? Apoyaba la barbilla en la mano, sujetando un pincel con fuerza, mientras dibujaba con total concentración, cuando oyó de repente las habladurías de las criadas al otro lado, se levantó de inmediato para abrir la ventana, y agitó la mano hacia las sirvientas que cotilleaban. ¡No muy lejos de allí! ¿De qué estáis hablando? Las criadas desde luego no esperaban que Lu Yu estuviese en el estudio, por lo que se llevaron un buen susto, y se pusieron pálidas. ¡Señorita! ¡Señorita! Lu Yu les hizo señas para que se acercaran y les dijo, muy emocionada, ¿estáis hablando de Lin Zinger? Al ver que Lu Yu no mostraba signos de enfado, cobraron valor y se acercaron paso a paso hasta ella. Hicieron una reverencia y dijeron, es que esa señorita Lin, no sabemos cómo, se llenó de sarpullidos rojos al volver. Dicen que fue envenenada, aunque tomó el antídoto. Al final, era tarde, y probablemente no se cure en un buen rato. Lu Yu pensó de inmediato en aquellos pasteles de la última vez. Lin Zianer tenía su propio antídoto, pero aún así le pasó esto. Seguramente habrá sido obra de An Zengyi. No en vano, es el apuesto joven que le gusta. Piensa exactamente igual que ella. Soltó una leve tos y fingió estar muy preocupada. Siendo así, debo ir a hacer una buena visita a la señorita Lin, que iba a divertirse a costa de esa flor de loto blanca de Lin Xian. La criada exclamó con admiración. Nuestra señorita es verdaderamente bondadosa. Voy a prepararlo ahora mismo. Dicho esto, las dos criadas salieron corriendo sin pensarlo. A Lu Yu no le dio tiempo ni a llamarlas, así que las dejó hacer. Al pensar en el ridículo que haría Lin Xian, Lu Yu estaba de lo más feliz. Se apoyó en la barbilla con una sonrisa y se quedó embobada mordisqueando el pincel. ¿En qué piensa la señorita para estar tan distraída? Kingi empujó la puerta y entró. Con un plato de pasteles en la mano, miró a Lu Yu con una mirada llena de ternura y soltó una sonrisa resignada. Si la señorita sigue sin terminar, las tareas de hoy va a recibir un castigo. Al oír esto, Lu Yu se volvió hacia Qingli, arrugó la carita y dijo con tono dulce, Madre Qing, tus pucheros no van a servir de nada. Qingli dejó los pastelillos sobre la mesa con una sonrisa al verlos. A Lu Yu se le iluminaron los ojos y exclamó, Madre Qing, hoy tengo una excusa perfectamente válida para saltarme los estudios. Qingji arqueó una ceja. A ver, sorpréndeme. Lu Yu se aclaró la garganta con aires de importancia. La hermana Lin se encuentra mal, así que ir a hacerle una visita entra dentro de lo razonable. Para no dar golpe, a la señorita se le ocurren unas tretas. Lu Yu soltó una risita cómplice. Al poco rato, una criada vino a avisar de que todo estaba listo. Lu Yu saltó de la silla a la carrera y salió escopetada. A Qingji no le quedó más remedio que seguirla de cerca. Primero le informó formalmente a Lu Guayan y luego acompañó a Lu Yu a la mansión del ministro. Desde que le salieron sarpullidos, Lin Zianer llevaba varios días sin dejarse ver. Se pasaba el día entera y herméticamente envuelta en telas y no le abría la puerta a nadie. Cada vez que le entraba la rabieta, se ponía a romper cosas, con los trozos de porcelana que tiraban. Una familia corriente tendría para vivir todo el año. A Lu Yu todo eso le daba exactamente igual. Nada más cruzar las puertas de la mansión, preguntó dónde estaba el patio de Lin Zianer y, sin dar tiempo a los criados a detenerla, irrumpió allí sin previo aviso. Empujó la puerta con fuerza y exclamó con una sonrisa de oreja a oreja, hermana Lin. Yu ha venido a verte. Lin Zianer no se lo esperaba en absoluto. Lu Yu pudo contemplar con total claridad los densos y alarmantes sarpullidos que cubrían su cara y su cuerpo. En cuanto reaccionó, se colocó el sombrero de bambú a toda velocidad y siseó entre dientes. ¿Quién te ha dado permiso para entrar? ¿A Yu? Se le heló la mirada. Si no llega a ser porque An Jong-gai se dio cuenta a tiempo, la persona en ese estado habría sido ella. Tramar algo tan vil contra una niña de pocos años. Estaba claro que no se equivocaba con ella. Era una falsa de lo más maquiavélica. Sin embargo, por fuera esbozó una sonrisa radiante y dijo, mi hermano me dijo que la hermana Lin se sentía indispuesta, así que he venido a echarle un vistazo. Pero hermana, ¿qué le pasa en la cara? ¡Qué asco! De verdad. Lin Xin se queda callada un buen rato. Si se pudiera ver su rostro en este momento, probablemente sería un poema de la rabia. Yu
Punta Youyo. De repente, una voz llena de alegría se escucha a sus espaldas. Lu Huyo se gira y ve a un joven vestido con una túnica blanca y de apuesto semblante que se acerca con paso tranquilo. Sus ojos oscuros rebosan una alegría imposible de ocultar. Decían, por ahí, que habías venido y no terminaba de creerlo. Lu Huyo esboza una dulce sonrisa. Hermano Si-Yuan. Al ver a Wei Si-Yuan, la expresión de Lin Xing se vuelve incómoda de inmediato y agacha la cabeza por completo. Hermano Wei. Wei Si-Yuan le echa un vistazo indiferente a Lin Xing, ya que estás enferma. Guarda reposo como debido. Lu Huyo añade con una sonrisa. Vaya, con que los pasteles que dio la hermana el otro día hacen que uno se ponga así. Ahora, ya entiendo. ¿Acaso la hermana estaba enseñándole a Yuyu que no debe aceptar comida de cualquiera? El rostro de Lin Xing cambia drásticamente al mirar a Wei Si-Yuan, tal y como temía. La mirada de este se vuelve completamente helada. Ella entra en pánico al instante. Hermano Wei, no le haga caso a las tonterías de una niña. Si los pasteles que le envía Yuyu tuvieran veneno, ¿cómo iba a estar ella tan campante ahora mismo? Lu Huyo parpadea y replica muy seria. No es verdad, Yuyu no se los comió. Si el abuelo Wong no me hubiera advertido que estaban envenenados, ahora mismo yo estaría igual que la hermana. El abuelo Wong es el médico de confianza que lleva atendiendo a Lu Huyo desde que era pequeña. Todo el mundo en la residencia del príncipe regente confía ciegamente en él. Wei Si-Yuan acaricia la cabecita de Lu Huyo y dice en voz baja, muy bien, así que a partir de ahora, ni un solo bocado de lo que te den los extraños. ¿Entendido? 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 Lu Huyo asiente con seriedad. Yuyu es muy obediente. El hermano Sion tiene asuntos que atender. ¿Por qué no vuelves a casa por ahora? Lu Huyo aceptó con una sonrisa natural y salió corriendo. Kingi esperaba fuera, en el patio, así que se detuvo a bromear con ella. Wei Si-Yuan posó su mirada en Lin Xing. En ese momento, su rostro ya estaba helado. La miraba con frialdad. ¿Qué te ha hecho Yuyu para que la trates así? Es una criatura de 5 años y te has atrevido a ir contra ella 2 veces. Linzinger, que sea la última vez. Si vuelvo a descubrir que le pones un dedo encima a Yuyu, no me culpes por perder las formas. Linzinger se quedó sin palabras, respondiendo únicamente con silencio, mientras apretaba los dientes con furia contenida. Lu Huyo y Kingi ya habían salido de la mansión del ministro. Kingi quería regresar pronto, pero un pájaro que por fin sale de la jaula. ¿Cómo iba a calmarse tan fácilmente? Lu Huyo le suplicó de 1000 maneras dar una vuelta por el mercado, y Kingi, que no podía resistirse a eso, no tuvo más remedio que aceptar. Una posada en medio del bullicioso mercado guardaba un silencio absoluto. An Jong-gai vestía de rojo de pies a cabeza, reclinado perezosamente junto a la ventana. Sus esbeltas manos sostenían una pequeña tinaja de vino. Sus bellos ojos de fénix recorrieron el exterior. Su aspecto parecía despreocupado, como si ya estuviera algo ebrio. Sin embargo, en su mirada destellaba un brillo fugaz. Su atención no tardó en detenerse en una pequeña figura. Esa criaturita sostenía una brocheta de fruta caramelizada, más grande que su propio rostro, corriendo alegremente de un lado a otro y dando mordiscos de vez en cuando. Su expresión de satisfacción parecía la de alguien que probaba un manjar celestial. El sirviente que la acompañaba también llevaba otra brocheta, pero sin ganas de probar bocado. Perseguía sin descanso a la pequeña, por miedo a perderla de vista. Los labios de Han Jong-gai se curvaron en una sonrisa, pero la puerta se abrió de golpe con un chirrido. An Senki giró la mirada, y la sonrisa se desvaneció al instante. Era uno de sus subordinados, quien hizo una reverencia con las manos juntas y dijo: Su Alteza, el segundo príncipe, el príncipe heredero, ya ha regresado a la posada. An Jong-gai entrecerró ligeramente los ojos de Fénix y arrojó despreocupadamente la tinaja de vino que sostenía. Cayó al suelo y se hizo añicos. El licor transparente se mezclaba con los fragmentos mientras fluía. Tras pasarse el día entero fuera de casa, Lu Huyo casi había perdido la noción del tiempo de tanto divertirse. Kingi tuvo que insistirle de 1000 maneras para convencerla de que volviera. ¿Quién iba a decir que nada más cruzar las puertas de la mansión, el edicto verbal de Lu Yuye llegaría de inmediato? Todo el personal de la casa aguardaba alineado y en silencio. Lu Huyo se quedó de pie, muy formal, al lado de Lu Weiyan, el eunuco principal. Su Ningsheng hablaba con voz aflautada, mientras sostenía un plumero ceremonial en el pliegue del brazo. Con una sonrisa en los labios, anunció: Este servidor trae un edicto verbal de su majestad para mandar a llamar a la señorita Lu a palacio. Por favor, señorita, prepárese un poco y acompañe a este servidor. Lu Walliam frunció ligeramente el ceño. ¿Ha mencionado su majestad el motivo por el que convoca a Youlo? Su Ningsheng respondió: El príncipe heredero y los príncipes de la gran dinastía Zhao llevan ya unos días en la capital. La intención de su majestad es que la señorita Lu los acompañe a conocer la ciudad. Entre todas las jóvenes de la alta sociedad, solo la señorita Lu tiene la categoría para ello. Lu Huyo frunció el ceño al instante. Con la carita arrugada de disgusto, replicó que no iría. Lu Weiyan mantuvo el rostro inexpresivo. Yo. Lu Huyo hizo un puchero. Lu Weiyan indicó: Gracias por traernos el recado, gran eunuco Su. Mañana a primera hora seré yo mismo quien lleve a Yuyu a palacio. Así que no hace falta que se moleste más. A la mañana siguiente, Lu Yuyu fue
conducida a palacio por el propio Lu Guayan. Al entrar, vislumbró las paredes rojas y las tejas verdes del recinto imperial. Los criados y operarios caminaban con prisa. Apenas la veían, se detenían para hacer una reverencia y reanudaban su marcha con gesto serio. An Shongai y An Fabai ya debían de llevar un buen rato esperando, pero al verla llegar sin prisa, ninguno mostró la más mínima señal de impaciencia, sobre todo An Fabai, quien la recibió con una sonrisa radiante. «Señorita Lu». Sin ningún agrado hacia él, Lu Yuyu se frotó la nariz y respondió: «Su Alteza, el príncipe heredero. Ya que la señorita Lu ha llegado, salimos ya de palacio». An Feibai sonrió y dijo: «Pequeña tatarabuela». Antes de que Lu Yuyu pudiera responder, se oyó de repente una vocecilla infantil a su espalda. Ella se giró, y Lu Biu se abalanzó sobre ella con un fuerte abrazo. Lu Yuyu acabó en el suelo del empujón. «Pequeña tatarabuela, yo también quiero salir de palacio». ¡Co! Los mocos y las lágrimas de Lu Yu le pringaron toda la cara a Lu Yuyu, lo que estuvo a punto de hacer que Lu Yuyu le arrease una torta. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, los criados que iban detrás de Lu Yu la apartaron con total desesperación. «Alteza heredera, no puede salir de palacio. Alteza heredera». Lu Yu hizo oídos sordos y miró a Lu Yuyu con cara de pena, dejando caer las lágrimas una a una. «Pequeña tatarabuela». Lu Yuyu torció los labios y le acarició la cabeza a la Alteza heredera. «Sé buena, espera a que la pequeña tatarabuela vuelva y te traerá algo rico». «¿De verdad?». A Lu Yu se le pasaron las lágrimas al instante y miró a Lu Yuyu con los ojos enrojecidos, llena de ilusión. «La pequeña tatarabuela tiene que acordarse, ¿eh?». Lu Yuyu no esperaba que fuera tan fácil de contentar, así que asintió apresuradamente. Satisfecha, Lu Yu dejó de dar guerra. Sin embargo, por el camino, Lu Yuyu llevaba bien visible en la cara el mensaje de «no me interesas lo más lo mínimo», y pasó olímpicamente de Han Feibai. En cambio, en cuanto se acercaba a Han Yonga, que no había abierto la boca en todo el trayecto, a Lu Yuyu se le iluminaban los ojos. An Feibai torció los labios y, reprimiendo su enfado, sonrió con falsa amabilidad. «Señorita Lu, es la primera vez que vengo a Tiancheng. ¿Hay por aquí alguna especialidad?». Lu Yuyu miró a Han Zhengyi y volvió a poner cara de ilusión. «Hermano guapo, ¿tienes hambre? ¿Te apetece ir a picar algo?». Le dedicó a Han Feibai una mirada llena de significado y dijo: «La verdad es que tengo algo de hambre». Así pues, el grupo se detuvo en la taberna más grande de la capital. Lu Yuyu arrastró impaciente a Han Zhengyi hacia el interior. Reservaron un reservado para ellos, y la carta fue a parar naturalmente a sus manos. An Feibai sonrió y dijo con mucha generosidad: «Yuyu, pide todo lo que te apetezca». Al oír semejante trato, Lu Yuyu sintió un escalofrío y se estremeció. Luego, puso los ojos en blanco con picardía y replicó: «¿Estás seguro, hermanito Feibai? Los platos de esta taberna son carísimos. Una sola comida bien vale una fortuna». Al escuchar esto, An Feibai sonrió levemente y negó con la cabeza. «Come todo lo que quieras y ya está». Lu Yuyu cerró la carta de golpe y se la entregó al camarero. An Feibai le preguntó extrañado: «¿Por qué no pides nada?». Lu Yuyu le indicó con un gesto que guardara la calma, y con una sonrisa de oreja a oreja le dijo al camarero: «Sírvanos un plato de cada página». An Feibai se le contrajo una ceja. An Zhengyi no pudo contenerse. Tenía el rostro y los labios impregnados de una sonrisa. Sus ojos almendrados, al mirar a Lu Yuyu, reflejaban aún más alegría. Lu Yuyu parpadeó con total inocencia y preguntó: «¿Le pasa algo en la ceja al hermanito Feibai?». An Feibai esbozó una sonrisa forzada y dijo: «Yuyu, si pides tanto. Si no nos lo acabamos, se desperdiciará». Lu Yuyu negó con la cabeza con una sonrisa radiante. «Vaya, con que al hermanito Feibai le preocupa el desperdicio. No te preocupes por eso. Lo que sobre, podemos llevárnoslo para los sirvientes. Quédese tranquilo, hermanito Feibai». An Feibai asentía con una sonrisa, solo que aquella sonrisa parecía de todo menos natural. Los platos no tardaron en ir llegando uno tras otro, como si lo hiciera a propósito para sacarle de quicio. Lu Yuyu se desvivía en atenciones con Han Zhengyi, le servía té y le ponía comida en el plato, y ni siquiera se dignó a mirarlo a él. Sin embargo, An Feibai no montó en cólera. Simplemente su semblante se volvió aún más gélido. Al final, todos comieron hasta saciarse, pero aún quedaban platos por servir. Lu Yuyu señala sin contemplaciones a Han Feibai y le dice al camarero: «El caballero de ahí paga la cuenta, y todo lo que ha sobrado, envasadlo y mandadlo a la residencia del príncipe regente». El camarero asiente de inmediato. An Feibai saca un billete de banco para pagar. Tras salir de la taberna, Lu Yuyu, con la tripa llena, empieza a tener sueño. Así que sube a su carruaje y emprende el regreso. Lo que Lu Yuyu no ve es que apenas An Shongai y él regresan a la posada, An Feibai le propina un puñetazo a An Zhengyi. Este retrocede varios pasos, y un hilo de sangre carmesí brota de la comisura de sus labios. No sabe si es producto de su imaginación, pero por un instante le ha parecido ver que la mirada con la que An Shongai lo observa es fría, completamente desprovista de emoción, como si estuviera mirando un cadáver, helándole las entrañas. Sin embargo,
An Jong-jae baja la mirada enseguida, y sus espesas y curvadas pestañas ocultan lo que hay en sus ojos. Al darse cuenta de lo que pasa, An Fi-bai se percata de que se ha dejado intimidar por él. Dominado por la rabia y la vergüenza, le suelta otro puñetazo. An Sengi. Sengi, a veces de verdad me dan ganas de arrancarte esta cara. An Fei-bai suelta una sonrisa sarcástica. Aparte de esta cara, ¿qué más tienes? An Jong-jae levanta levemente la vista y sonríe. La elegancia de su Alteza el Príncipe Heredero deja bastante que desear. An Sengi, dice An Fei-bai con voz gélida. ¿De verdad te crees que no me atrevo a ponerte una mano encima? An Sengi dibuja una sonrisa torcida. Su hermano menor no se atrevería a dudarlo. Aunque dice que no lo duda, la mirada de Han Jong-jae rebosa burla, lo que irrita todavía más a An Fei-bai. Lo agarra con fuerza de las solapas y le advierte. Te lo advierto. Mantente alejado de lo que no te concierne. A An Sengi le brillan los ojos, y al final responde con una sonrisa. Como ordene su Alteza. Durante los días siguientes, An Fei-bai seguía sacando a Lu You a pasear de vez en cuando, y en todas las ocasiones iba acompañado por Han Jong-jae. Sin embargo, por algún motivo desconocido, An Jong-jae había empezado a tomar distancia y a evitarlo. Hermano guapo. Brochetas de fruta caramelizada, Lu Yu acababa de comprar unas y se las ofreció a Han Jong-jae con total entusiasmo. An Sengi le echó un vistazo y ni siquiera se dignó a responderle. En su lugar, se dirigió a An Fei-bai. Parece que la forma de preparar las brochetas en la dinastía celestial difiere de la dinastía Zhao. ¿Le apetece probar una al príncipe heredero? An Fei-bai lo ignoró por completo y, con una sonrisa, le dijo a Lu Yu con que a la señorita Lu le gustan las brochetas caramelizadas. Lu Yu se sintió un poco desanimada. Una situación así se había repetido varias veces en los últimos días. An Jong-jae parecía estar ignorándola a propósito. ¿Acaso se debía a que se había mostrado demasiado cercana a él y le había causado problemas? De ser así, Lu Yu apretó los labios con fuerza, mientras sentía una punzada de culpa que hacía tiempo no experimentaba. Puesto que An Jong-jae la estaba evitando de manera tan deliberada, ella tampoco iba a comportarse de forma insistente y pegajosa, para causarle más molestias innecesarias. Por consiguiente, soltó un ajá sin prestarle atención, para responderle a Han Fei-bai. Los ojos de Han Fei-bai se iluminaron de inmediato y, aprovechando el impulso, continuó. ¿Ha probado la señorita Lu brochetas que no sean de espino albar? En la dinastía Zhao. Estas brochetas se hacen con muchas más variedades de fruta. A Lu Yu se le iluminaron los ojos y preguntó, ¿hay de fresa? An Fei-bai frunció el ceño y preguntó con vacilación, ¿qué es una fresa? Lu Yu se desilusionó al instante y negó con la cabeza. No quería que la respuesta que tanto le había costado obtener se enfriara así como así. Por lo que An Fei-bai añadió con una sonrisa, pero nuestras brochetas son de lo más variadas. Mientras Yu tenga ganas de comer algo, seguro que lo conseguimos. Lu Yu asintió de manera displicente, y en un rincón donde ellos no podían verlos. Wei Xiuan llevaba ya varios días observándolos de cerca. A medida que An Fei-bai y An Sengi, su relación con Lu Yu se volvió cada vez más estrecha. Wei Xiuan fruncía el ceño cada vez más, sumido en profundos pensamientos. Al regresar, Lu Yu recibió una invitación que la ilusionó muchísimo. La doncella dijo con una sonrisa, el joven maestro, Wei, invita a la señorita a montar a caballo y a hacer un picnic a las afueras. Al pensar en el apuesto rostro de Wei Xiuan, sus mejillas se sonrojaron levemente. ¿Que sí voy? ¡Claro que voy! Casi sin pensarlo. Lu Yu soltó la respuesta de inmediato. Por un lado, de verdad, le apetecía salir al campo. Y por el otro, necesitaba con urgencia alejarse de Han Fei-bai. Ve a decirle al hermano, Wei, que iré. La doncella respondió con una sonrisa y salió corriendo. El picnic quedó fijado para la tarde del día siguiente. Lu Yu le pidió a Qin-ji que invitara también a Luo Yunchi. La propuesta le pareció evidente una sorpresa, pero aceptó, encantada. Así pues, ambas se reunieron a las puertas de la mansión y se dirigieron juntas a las afueras. Apenas llegaron al lugar de destino, se oyó a lo lejos el dulce quejido de Lin Xin. Hermano, Zinger de verdad no sabe montar. ¿Por qué no me enseñas? Lu Yu detuvo el paso e intercambió una mirada con Luo Yunchi, viendo en los ojos de la otra el mismo sentimiento. ¿Cómo era posible? ¿Cómo se había recuperado tan rápido esta Lin Zinger? Al acercarse las dos, Lin Zinger seguía insistiendo a Wei Xiuan para que le enseñara a montar. Al verlas llegar, se mostró claramente sorprendida. En especial, al ver a Lu Yu, un destello de aversión cruzó por los ojos de Lin Zinger. Lu Yu también sintió cierta irritación al verla. Al poco rato, Lin Zinger recuperó la compostura. Se acercó con paso pausado y dijo con una sonrisa, «Hermana Yu. Lo de antes fue culpa mía. Estaba confundida». No le guardes rencor a la hermana. Luo Yunxi soltó de repente una carcajada. A Lin Xin le cambió el rostro y, mirándola fijamente con rabia, le espetó con mal tono. ¿De qué te ríes? Luo Yangxi dejó de reír y dijo con indiferencia. Es que me cuesta acostumbrarme. ¿Desde cuándo es tan magnánima la señorita Lin? ¿Qué quieres decir? Lo de los pasteles. Lin, conozco un poco la situación de Lu Yu. Si nadie la avisa, acabará como tú. Se dice que llevabas medio mes sin salir de casa y ahora vienes a pedirle perdón a Yu. Supongo que, si la hubieran intentado atentar contra ti,
también habrías perdonado tan alegremente. Vaya derroche de magnanimidad. A Lin Yao le cambió la cara y se quedó pálida. De pronto, esbozó una sonrisa. La pequeña Youyu es de buen corazón y muy avispada. Así que seguro que no es rencorosa ni le da importancia. Lu Youyu replicó: sé perfectamente cómo definir las palabras de la hermana Lin. Echárselas a las espaldas para quedar bien. Mi papá lo dice tal cual. ¿Cómo era exactamente lo que decía? Sí. Mi papá dice que los más rastreros son aquellos que intentan exculparse, intentando dorarle la píldora a los demás. A Lin Xian se le descompuso la cara al instante. A Luo Yongxi se le encogió un poco el corazón y empezó a mirar a Lu Youyu con otros ojos, aunque Lu Youyu había soltado todo aquello, con un tono de total inocencia. Eso no era algo que pudiera decir una niña de 5 años bajo ningún concepto. Wei Siwan, de pie, a lo lejos. Al ver que los tres charlaban tan animados, no pudo evitar sentirse un poco resignado y alzó la voz. Youyu, ven aquí. Lu Youyu respondió con un grito de alegría y salió corriendo, dando saltos. Solo quedó Luo Yongxi, pensativa, mirando su espalda. Wei Siwan le tendió a Lu Youyu una cestita con una sonrisa. ¡Que lo lleve ella! Si vamos de picnic, hay que cazar algo. ¿Tienes miedo, Youyu? Lu Youyu negó con la cabeza. Estaba de lo más entusiasmada. En ese momento, Luo Yangxi también se acercó con calma y justo escuchó las palabras de Wei Siwan. Con una leve sonrisa, dijo: yo tampoco tengo miedo. Wei Siwan les indicó entonces que montaran a caballo. El coto de caza más cercano está a apenas 100 metros. Ya que no tenéis miedo, vámonos para allá. Lin Xianer se acercó tirando de su caballo, con los ojos enrojecidos, luciendo de lo más vulnerable y enternecedora. Hermano Wei, aún no me he recuperado del todo, así que no iré con vosotros. Me quedaré por aquí, cerca a recoger algo de leña. Aparentemente, a nadie le importaba si Lin Xianer se quedaba o se iba. Wei Siwan le echó un vistazo indiferente y dijo: ya que es así, quédate aquí. Todos, a excepción de Lin Xian, se encaminaron entusiasmados hacia el coto cercano. Wei Siwan, con la sangre caliente de la juventud, desde luego no pensaba desaprovechar esta ocasión de oro para lucirse ante Lu Youyu. Luo Yunchi trajo un caballo del bredado y le tendió la mano a Lu Youyu, preguntándole con una sonrisa: ¿te apetece compartir montura conmigo, Youyu? Lu Youyu, ¡claro que sí! Pletórica, le puso la mano en la de Luo Yunchi. Con un hábil tirón de Luo Yunchi, Lu Youyu quedó sentada con total firmeza frente a él. Al ver la complicidad entre ambos, Wei Siwan no pudo evitar sonreír y miró a Luo Yunchi con bastante más suavidad. Hace muchos días que no nos vemos. Me pregunto si la señorita Luo habrá perdido destreza con la espada. Apenas oyó esto, Luo Yangxi supo que Wei Siwan quería medirse con él. Dibujó una sonrisa imperceptible en los labios y replicó: supongo que no. ¡Bien! Bien. Wei Siwan soltó una carcajada franca. Que disfrutemos a tope de este picnic. Dependerá por completo de la señorita Luo. ¡Que va! ¡Que va! Lu Youyu dijo con los carrillos inflados: hermano Wei, tienes que cederle terreno a la hermana Yongxi. La hermana Yongxi ya tiene que cargar conmigo, que soy un trasto. Wei Sihuan y Luo Yongxi no pudieron evitar soltar una carcajada. Si Youyu cree que es una carga, ¿por qué no te vienes con el hermano Wei? Así. Ya no habrá injusticias. ¡Que no! Yo quiero a la hermana Yongxi. Aquellas risas, por muy lejos que estuvieran, Lin Xianer las escuchaba a la perfección. Al ver lo bien que se lo pasaban allí y mirarse luego a sí misma, recogiendo leña sola. Arrojó la leña que tenía en las manos al suelo con rabia. Lin Xianer apretó los dientes con fuerza. Pagó su frustración con las hojas de los árboles cercanos, arrancándolas con furia. ¿Por qué? Porque, con lo bien que íbamos a estar hoy el hermano Wei y yo a solas, tenían que meterse estos dos para arrebatarme a mi hermano Wei. Por otro lado, mientras Lin Xianer se desahogaba con sus quejas, Luo Yunxi y Lu Youyu ya se habían separado de Wei Siwan. Wei Siwan se adentró solo a caballo en la espesura del bosque, mientras que Luo Yunxi planeaba llevar a Lu Youyu por los alrededores del coto para cazar pequeños animales como ciervos y conejos. A los cervatillos les gusta el agua, así que Luo Yunxi guió a Lu Youyu mientras tiraba de los caballos, caminando despacio junto al lago. De vez en cuando, al ver algún conejo, Luo Yangxi tomaba el arco y acertaba al primer intento. Entonces, a Lu Youyu se le iluminaban los ojos y corría emocionada para coger el conejo por las orejas, meterlo en la bolsa y luego meter el conejo en la bolsa, para acto seguido ensalzar lo increíble que era la hermana Yongxi. Lin Zinger dio por terminada la tarea de recoger leña y se quedó mirando fijamente y con frialdad a los dos de allí. De pronto, su mirada se detuvo en un punto concreto y una fría sonrisa se dibujó lentamente en la comisura de sus labios. En otra parte, al no estar la pequeña hoy, todo parecía sumamente aburrido. An Shongai caminaba con desgana detrás de Han Fai Bai, observándolo levantar el arco para cazar. Cada vez que acertaba la presa, los criados que lo rodeaban no paraban de lamerle las botas. ¡Qué aburrimiento tan exasperante! ¿Quién sabe qué estará haciendo aquella pequeña bajo un sol tan espléndido? Al pensar en Lu Youyu, los labios de Han Zhengyi esbozaron una leve sonrisa. ¡Mire eso! Su confidente, a su lado, habló de repente. Al oírlo, An Shongai dirigió la mirada inmediatamente hacia donde éste señalaba. Aquel confidente le había seguido desde la infancia, y su agudeza visual, en ciertos asuntos, superaba con creces a la suya. Pronto
Vio a Lin Xing, a quien no veía desde hacía tiempo. Parece que aquel juramento se le ha olvidado por completo. Lin Xing se había atrevido a usar un palo para provocar un panal de abejas silvestres. An Zhenge perdió el interés enseguida y miró río arriba, más allá de Lin Xing. Pero su mirada acabó deteniéndose. Lu Yuyu caminaba alegremente dando saltitos al frente, mientras Luo Yongxi iba detrás con un caballo a paso lento. Mientras molestaba a las abejas, Lin Xianer miraba con frialdad. Las espaldas de Luo Yongxi y Lu Youyo. ¡Zas! An Feibai disparó otra flecha y acertó de lleno a un conejo. Estaba encantado. Los sirvientes de su lado lo halagaron, haciéndole creérseme aún más, por lo que quiso presumir ante An Zhenge. Segundo hermano. ¿Qué te parece este tiro del hermano imperial? Al ver que An Yonggai no respondía tras un buen rato, An Feibai se disgustó y lo miró con frialdad. ¿En qué andará pensando el segundo hermano para estar tan distraído? Al oírlo, An Shongjai volvió la cabeza hacia él y, bajo la mirada de Han Feibai, esbozó una leve sonrisa. La destreza del hermano imperial. Es, sin duda, impecable. Satisfecho con la respuesta, An Feibai tomó su arco y continuó buscando presas. Sin embargo, los pensamientos de An Zhenge volvieron a centrarse en Lu Youyo, inquieto y sin poder dejar de preocuparse. Le dijo a An Feibai: Su Alteza, este súbdito no se siente del todo bien, por lo que le ruego me permita retirarme. Como An Feibai se lo estaba pasando en grande, se limitó a agitar la mano, y An Zhenge se marchó. A saber, ¿en qué momento? Lin Xianer había desgarrado parte de su propia túnica para envolver por completo el panal de abejas. Se van acercando sigilosamente a Lu Youyo y a Luo Yanxi. Con la mirada gélida, An Zhenge hizo uso de su Qinggong, y en pocos pasos se plantó ante Lu Youyo. Al verle, Lu Youyo se alegró un montón, y exclamó entusiasmada: ¡Hermano guapo! Sin embargo, An Shonji frunció el ceño con furia, alargó su brazo y tiró de Lu Youyo para ponerla a su espalda. Sus ropas rojas ondeaban al viento, su cabello oscuro volaba y sus ojos, helados, se clavaron en un punto fijo. Lu Yuyu siguió instintivamente la dirección de su mirada y vio que Lin Xianer se acercaba desde lejos, sosteniendo un bulto envuelto en ropa. Se acercaba desde lo lejos. Hermana Lin, ¿no habías ido a por leña? Lu Youyo asomó su cabecita por detrás de Han Zhenge y miró con curiosidad el bulto que llevaba en los brazos. ¿Qué llevas ahí? ¡Leña! Supongo. Luo Yongxi frunció levemente el ceño y con cierta duda aventuró: no. La mirada de Han Zhenge se heló aún más. Sí, ¿no me equivoco? Lin Xinger, lo que llevas en brazos es un panal de abejas silvestres, ¿verdad? Lin Xinger dio un respingo de susto. Fuera porque las palabras de Han Shongjai la habían aterrorizado, o porque lo hizo a propósito. Soltó las manos y aquel bulto salió rodando directamente. Lo siguiente fue el grito de Lin Xinger, quien salió huyendo a trompicones mientras una nube de abejas silvestres empezaba a salir lentamente del panal, con los ojos llenos de fiereza. An Zhenge se giró para proteger a Lu Youyo en sus brazos, apoyó la punta del pie en el suelo y exclamó con voz fría: ¡Apartaos! Atraído por el alboroto, Wei Siwan, que volvía a caballo, también se percató de la escena. Apretó la mirada. Fustigó de inmediato la grupa de su montura y en un instante se plantó frente a Lu Youyo, apartando a Han Zhenge. Se quita la capa y envuelve bien a Lu Youyo con ella. Wei Siwan lo aparta de un empujón. An Zhenge solo frunce el ceño con frialdad, pero no monta ningún escándalo, y se gira para organizar al personal. En el agua, Lu Yuyu se esconde detrás de Wei Siwan y grita: ¡Metednos en el agua! ¡El lago está al lado! Apenas grita Lu Youyo, An Zhenge reacciona de inmediato. Todos se lanzan al agua, siguiendo las órdenes de Han Zhenge. Sin embargo, Wei Siwan se niega a soltar a Lu Youyo y la protege con fuerza contra su pecho, cayendo, rodando al lago cercano. Aunque Wei Siwan cae al agua con Lu Youyo, las abejas bravías traídas por Lin Xian tenían como objetivo principal a Lu Youyo, por lo que ella se enfrenta directamente al enjambre. Por suerte, Wei Siwan la protege a tiempo. Pero el blanco de los ataques de las abejas pasa a ser el al caer al agua. En menos de 3 minutos, Wei Siwan recibe innumerables picaduras del enjambre. Shapapot, de repente, el sonido del agua lo llena todo. Los gritos de asombro de la orilla se van desvaneciendo. Lu Youyo abre los ojos bajo el agua y aguanta la respiración con fuerza, cuando de pronto ve que Wei Siagon, abrazándola, se hunde sin parar. Lu Youyo abre los ojos de par en par y empuja a Wei Siwan. Resulta que Wei Siwan se ha desmayado en algún momento, liberándose con fuerza de los brazos de Wei Siwan. Lu Youyo se quita de encima la molesta capa y tira de Wei Siwan mientras patalea sin parar hacia la orilla. Pero es imposible, aunque la orilla está a un paso, con su cuerpo de niño de 5 años, arrastrando a un muchacho mayor. Sus fuerzas no tardan en agotarse. Poco a poco, ya ni siquiera puede mover los brazos para nadar, y ya no puede contener más el aire, hundiéndose junto con Wei Siwan. En sus ojos, claros como el agua, se refleja una profunda desesperación. Su vista se va nublando cada vez más. Antes de perder el conocimiento, ve de repente una figura vestida de rojo, llevándose a Luo Yongxi al agua de golpe. Ambos nadaron hacia él a toda velocidad. An Zhenge fue el primero en lanzarse,
Extendió sus esbeltas manos, mientras su rostro perfecto contrastaba con su pelo oscuro, y fue directo a por Lu Yuyu, que seguía hundiéndose, hasta alcanzarla. Agarró la pequeña y suave mano de Lu Yuyu, y de inmediato la trajo hacia su pecho, nadando directamente hacia la orilla. En cuanto a Wei Siwan, que seguía hundiéndose, pareció importarle un bledo. Cuando An Zengyi llegó a la orilla empapado, Lu Yuyu estaba desmayada en sus brazos. Por primera vez en su vida, sintió una punzada de pánico, acariciando el tierno rostro de Lu Yuyu. Jojo, la llamó. Lu Yuyu no daba señales de vida. An Zengyi tenía los labios pálidos. La tumbó boca arriba, en el suelo, y comenzó a presionarle el pecho. Por suerte, Lu Yuyu no había tragado agua durante mucho tiempo, así que pronto abrió los ojos, y escupió un buen montón de agua de golpe. An Zhonggai la abrazó con fuerza contra su pecho de inmediato, y tardó un buen rato en soltarla, con una leve sonrisa en los labios. Menos mal, murmuró. Lu Yuyu parpadeó, y de repente rompió a llorar desconsolada, sabiendo que se había llevado un gran susto. An Zhonggai se dedicó a consolarla con paciencia. Solo en ese momento, Lu Yanxi consiguió sacar a Wei Xiaowan del agua, con la ayuda de los demás. Al llegar a la orilla, estaba agotado, pero sin importarle su propio estado. Se arrastró enseguida hasta donde estaba Wei Xiaowan. Al ver el rostro de Wei Xiaowan, completamente hinchado y rojo por las picaduras de los insectos, se le enrojecieron los ojos de pura angustia. «Si Yuan», exclamó. An Feibai llegó con retraso al frente de sus hombres. Al ver este panorama desolador, su semblante cambió por completo. Dio grandes zancadas hacia Lu Yuyu, con la intención de preguntarle si estaba bien. Pero Lu Yuyu ni siquiera se dignó a mirarlo, y se arrastró hacia el lado de Wei Xiaowan. Las lágrimas caían sin parar, como si no valieran nada. Gritó hacia los que estaban al lado. «Hermano Wei, volved para que lo vea un médico». «¿Por qué no os movéis?». An Feibai, disgustado, y saliendo ya de la sorpresa de ver a Lu Yuyu, ordenó con el rostro serio y visiblemente impaciente que llevaran a Wei Xiaowan de vuelta. Lu Yuyu, incapaz de quedarse tranquila, sin tiempo ni para cambiarse la ropa mojada, se dirigió directamente al Palacio Imperial. Tenía que pedir un médico de la corte. Tenía que conseguir un médico imperial a toda costa. An Zengyi la persiguió, pidiéndole que se calmara, mientras la tomaba en brazos con soltura y hacía uso de su habilidad de ligereza, dejando apenas unas estelas rojas parpadeando en el aire. Al ver aquello, An Feibai se puso pálido de la rabia. Un criado a su lado se acercó a preguntar: «Su Alteza, el príncipe heredero, ¿qué hacemos?». «¿Qué hacemos?». An Feibai lanzó una mirada fría al criado y, apretando los dientes con furia, soltó: «Volved a la posada a esperar a que regrese An Zengyi. Juro que se va a enterar». Por otro lado, Lin Singer y Luo Yanxi regresaron con el resto de la comitiva a la residencia del ministro, sabiendo que había metido la pata. Lin Singer no había dejado de llorar ni un solo instante. Estaba terrorífica y profundamente asustada. Pero al ver que Luo Yunxi seguía escoltando de cerca a Wei Xiaowan, ni hablar. Luo Yanxi no podía volver con ellos a la residencia del ministro. Apenas llegaron a la entrada de la mansión. Cuando Luo Yanxi disponía a entrar junto con los demás, Lin Singer le dio un empujón repentino. Luo Yunxi dio unos cuantos pasos tambaleándose, pues la otra ni siquiera le permitía poner un pie en los escalones. «Esta es la residencia de mi padre, el ministro». Lin Singer levantó la barbilla con altivez. «Luo Yunxi, no te voy a permitir la entrada». Luo Yunxi frunció el ceño con fuerza. «¿En qué momento estamos? Lin Singer, ¿puedes comportarte con un mínimo de sensatez?». «Pues va a ser que no». Lin Singer soltó una risa gélida. «Soy la señorita de la residencia del ministro, y tengo todo el derecho a prohibirte la entrada. Si quieres seguir retrasando que atiendan a Si Yuan, puedes quedarte todo el tiempo que quieras discutiendo conmigo». A Luo Yunxi le cambió el semblante. Miró a Wei Xiaowan, que seguía inconsciente, y apretó los dientes diciendo: «Vale, no entraré. Deja que Si Juan entre de una vez». Entonces, Singer ordenó que metieran a Wei Xiaowan en brazos y cerró, de un portazo, las puertas de la residencia del ministro en las narices de Lu Yongxi. Al enterarse de que Wei Xiaowan había resultado herido, el señor ministro y su esposa llegaron a toda prisa apoyados por los criados. «Hijo mío», exclamó la señora ministro al cruzar el umbral, apartando a todo el mundo y desplomándose de rodillas junto a la cama de Wei Xiaowan. Al ver que la cara de Wei Xiaowan estaba tan hinchada que ni siquiera se reconocían sus facciones, rompió a llorar desconsolada. Si solo era una excursión al campo, ¿cómo se ha quedado así? El ministro también se acercó, le echó un vistazo y bramó con furia. «¿Qué ha pasado?». Lin Singer dio un respingo de terror, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. No, en ese momento no podía quedarse de brazos cruzados. Si dejaba que Lu Yuyu volviera y le contara lo sucedido a la señora ministro, ya no habría marcha atrás. Salió arrastrándose a trompicones, se postró temblando en el suelo y se hincó de rodillas haciendo varias reverencias, mientras las lágrimas le brotaban como la lluvia, con el debido respeto al ministro. Como la señorita Lu es tan joven, provocó que vinieran las abejas silvestres. Y, presa del pánico, acabó atrayendo a los insectos hacia el hermano Si Yuan. Si no fuera por eso, el hermano Xiaowan jamás se habría herido de esta manera. La pequeña Yuyu, el ministro se mostró incrédulo. Yuyu suele ser una cría sensata y espabilada.
No parece el tipo de persona que vaya metiéndose en líos, estando mi hijo así. Todavía sigues defendiéndola. La señora ministro se puso en pie lentamente, con los ojos inyectados en sangre, interrogando a Lin Xin. Solo te haré una pregunta. ¿Dónde está esa muchacha? Lin Xin volvió a inclinarse para hacer una reverencia y, con la voz quebrada por el llanto, respondió: la señorita de la familia Lu ha regresado a palacio. Ha habido un evento feliz, así que han mandado llamar a un médico imperial. ¿Cómo que han llamado a un médico imperial? La esposa del ministro soltó una fría carcajada. Si no fuera porque la doncella la sostenía del brazo, se habría desplomado en ese mismo instante. Inspirando hondo, exclamó: para mí, está claro que ha metido la pata y tiene la conciencia tranquila. Por eso, se ha ido a esconder a palacio. ¡Tonterías de mujeres! El ministro lanzó una fría mirada a su esposa y después recorrió con la vista a todos los presentes. Nadie debe difundir lo ocurrido hoy. Justo en ese momento, el médico llegó con retraso, secándose el sudor. La esposa del ministro corrió a recibirlo de inmediato, con tono amable, mientras bajaba la mirada para secarse las lágrimas. Le suplico que cure a mi hijo, cueste lo que cueste. El médico juntó las manos en reverencia y ordenó que le quitaran la ropa mojada a Wei Siwon. Antes de proceder a examinarlo con detenimiento, a medida que avanzaba la exploración, frunció el ceño con extrema preocupación. El corazón de la esposa del ministro, al compás de ese gesto, se encogió con fuerza. Yo jamás, empezó a decir el médico, pero apenas pronunció esas palabras. El joven que yacía en la cama dio señales de vida, soltó un quejido de dolor. Con el corazón encogido y las lágrimas brotando sin control, la madre se acercó a su lado y le tomó la mano a Wei Siwon. ¡Ay, mi querido hijo! Mamá está aquí. Tras forcejear un momento, Wei Siwon abrió los ojos lentamente. Lo primero que vio fue el rostro bañado en lágrimas de su madre, incorporándose con la ayuda de los criados. Wei Siwon esbozó una suave sonrisa. Madre, su hijo está bien. ¿No tiene por qué preocuparse? ¿Cómo que estás bien? ¿Acaso esto tiene pinta de estar bien? La esposa del ministro extendió la mano para rozarle las picaduras que tenía en la cara. Wei Siwon hizo una mueca de dolor que le contrajo todo el rostro. La esposa del ministro se compadece aún más. Menos mal que estás bien. Si te hubiera pasado algo, esa niñata de los Lu, ni aunque fueran 100, habrían bastado para pagar por ello. Wei Siwon frunce ligeramente el ceño. ¿Qué tendrá que ver Zhou Zhou? Justo en ese momento, Lu Youyou aparece vestida de novia y llega tarde, acompañada de un médico imperial. A su lado ya no está aquella figura vestida de rojo. An Fei Bai ya ha regresado a la posada y An Zhengye no tiene motivos para volver con él, así que se han separado por el camino. Todas las miradas se posan en ella. Al ver que Wei Siwon todavía lleva puesta la ropa de boda, frunce el ceño. Yuyu, ¿por qué no te has cambiado de ropa? Lu Yuyu hace un gesto con la mano y, haciendo pasar al médico imperial, dice con ansiedad: abuelo, por favor, mire rápido a ver si el hermano Wei está bien. Estoy bien. Solo que impresiona un poco ver el aspecto que tengo. Zhou, no te preocupes. Pero Lu Youyou no le hace caso y empuja al médico imperial para que examine a fondo a Wei Siwon. Si no me crees, voy a ponerme en pie ahora mismo para que lo veas. Wei Siwon aparta la manta de un tirón, pero de repente su rostro cambia por completo. Hace tanta fuerza que se pone rojo, pero solo consigue caer de la cama de forma lastimosa, aterrorizando a todos los presentes. La esposa del ministro, con el rostro completamente pálido, ordena a los sirvientes que ayuden a Wei Siwon a volver a la cama. Wei Siwon los mira con los ojos desorbitados por la incredulidad, con la mirada perdida hacia su madre. ¡Madre, mis piernas, mis piernas! No pasa nada. No pasa nada. La esposa del ministro consuela a Wei Siwon mientras se vuelve hacia el médico y el médico imperial. ¿A qué esperáis para venir? Si Yuan no puede mover las piernas, ¿es que acaso vosotros también os habéis quedado sin piernas? El médico común no dice nada, pero al médico imperial le cambia el semblante, aunque aún así se acerca a reconocerle. Tendido en el lecho, Wei Siwon tiene el rostro demacrado y los labios pálidos. ¿Qué le pasa a mis piernas? Tras examinarlo con sumo cuidado, el médico imperial intercambió una mirada con el doctor y le informó a la esposa del ministro, desde la cintura hasta las piernas. El joven maestro Wei ha perdido la sensibilidad y no puede moverlas. Lógicamente, las picaduras de abejas silvestres no provocan estos síntomas. Quizás se haya colado algún insecto venenoso desconocido en el panal. O tal vez... No terminó la frase, pero todos los presentes lo entendieron. Lo que el médico imperial trataba de insinuar con la segunda mitad era que aquello había sido provocado intencionadamente. ¡Déjese de tonterías! Limítese a decirme cómo debemos tratar el estado de mi hijo. El rostro del médico imperial cambió de repente, y su tono se endureció también. Con el debido respeto, la dolencia del joven maestro Wei aún no tiene cura. ¿Qué quiere decir? La esposa del ministro, furiosa, se levantó de un golpe, dando un puñetazo en la mesa. ¿Cómo que no tiene cura? ¿Pretende que mi hijo se quede postrado en la cama el resto de su vida? El responsable de que el joven maestro Wei esté en la cama no soy precisamente yo. El médico imperial soltó un bufido y, sin cobardía alguna, añadió que la esposa del ministro busque a otro experto. Dicho esto, sacudió las mangas y se marchó. Lu Youyou salió tras él para llamarlo. Al ver a Lu Youyou, la expresión del médico imperial se suavizó un poco. Señorita Lu, no hace falta que diga más. No puedo curar la enfermedad del joven maestro Wei. No he venido a obligar al digno médico a tratar al hermano Wei. El hermano Wei ha sufrido esta desgracia de repente
y a la esposa del ministro le cuesta asimilarlo. Le ruego que sepa disculparla. El semblante del médico imperial se calmó aún más. Lo comprendo. Es mejor que la señorita Lu entre a visitar al joven maestro Wei. Yo debo regresar a palacio para informar. Tras despedirse del médico imperial, Lu Youyo dio media vuelta y entró. Pero entonces se oyó el grito desgarrador de Wei Siwan. ¡Lárgate! Lu Youyo se quedó de piedra en el acto, pálida como la cera. Avanzó a grandes zancadas hacia el interior. ¡Hermano Wei! Señorita Lu, no se acerque. Los criados intentaron disuadir a Lu Youyo con insistencia. El joven amo Wei no puede digerir este golpe ahora mismo y tiene los ánimos muy alterados. La señora del ministro también le dijo con expresión sombría: Si Yuan se encuentra indispuesto, la mansión del ministro no puede recibirla hoy. Señorita, le ruego que se marche. Lu Youyo miró de reojo al señor ministro. El ministro le devolvió un leve gesto de asentimiento. Lu Yuyu se mordió los labios y volvió a mirar a Wei Siwan, Wei Siyuan, con el rostro lívido. Se negó a dirigirle una sola mirada más. A ella no le quedó más remedio que despedirse y marchar. Tras la marcha de Lu Youyo, Wei Siwan también echó de la habitación a la señora del ministro y al señor ministro. No quería que nadie se quedara con él. Lin Zeaner se arrodilló entre sollozos y le suplicó a Wei Siwan que le permitiera quedarse. A Wei Siwan se le encogió el corazón, aunque no dio su consentimiento. Tampoco le ordenó que se largara con tanta firmeza. Lin Zeaner, loca de alegría, se incorporó para aplicarle ungüento a Wei Siwan. Con los ojos enrojecidos, mostraba un evidente desconsuelo. Se tapó la boca y rompió a llorar. Si no hubiera sido por la frivolidad de la señorita de los Lu, que atrajo a esas abejas bravas, el hermano Si Juan no habría tenido que sufrir este castigo por ella. Si de aquí en adelante sus piernas, ella, Lu Youyo, ¿cómo puede tener tanta cara? En los ojos anegados en lágrimas de Lin Zeaner se dibujó un destello de astucia. ¿Acaso fue Yuyu quien atrajo a esas abejas? Con la mirada perdida, Wei Siwan formuló esta pregunta en voz baja. ¿Acaso fue Yuyu quien atrajo a esas abejas? Lin Zeaner lloró aún con más fuerza. ¿Iba yo a ponerme a mentir? Wei Siwan no volvió a abrir la boca. Por otro lado, Lu Yuyu cayó enferma nada más volver, llevar la mortaja durante tanto tiempo. Le heló el cuerpo y le provocó una fiebre muy alta. Lu Waiyan jamás habría imaginado que con solo dejar salir a Lu Youyo un día, acabaría de esta manera, con la fiebre sumida en la confusión. Apenas percibía que su padre hablaba con el médico y le pedía que hiciera todo lo posible. Tras escuchar un rato, volvió a quedarse dormido. Pasó varios días semiconsciente, sin noción del tiempo. Aquel día, Lu Yuyu recuperó por fin algo de lucidez. Se incorporó medio desvestido, con los labios terriblemente resecos. Kingi lo había estado cuidando esos días y, agotado por completo, se había quedado dormido apoyado en el borde. Para no despertarlo, bajó de la cama por su propio pie y fue del dormitorio a la sala principal a buscar agua. De repente, escuchó susurros que venían de fuera. Curioso. Bebió un trago rápido y se acercó a la puerta para escuchar. Ya hemos averiguado todo sobre la residencia del consejero. Era la voz de su padre. A Lu Youyo se le encogió el corazón y pegó aún más la oreja a la madera. Oyó entonces a un hombre desconocido responderle a Lu Waiyan: Está todo investigado a fondo. Ese joven señor Wei debió de tener muy mala suerte. El insecto venenoso mezclado entre las abejas aquel día se llama Suimensi. Es una especie muy escasa. Su veneno suele emplearse para elaborar el polvo anestésico, pero incluso para eso, no se atreven a añadir demasiada cantidad por frasco. Es un veneno sumamente violento. Si no se controla la dosis, puede causar hemiplegia o, lo que es peor, dejar sin sensibilidad el cuello hacia abajo. Dentro de lo que cabe, lo del joven señor Wei no ha ido tan mal. ¿Tiene cura este veneno? El antídoto se perdió hace tiempo. Si realmente hay que buscarlo. En este mundo, solo hay una persona que lo tiene. Esa persona es la gran princesa Shui. La gran princesa Suji. Lu Waiyan frunció levemente el ceño. Esa gran princesa se ordenó monja hace muchos años. Su rencor hacia la familia imperial es de sobra conocido. Es poco probable que quiera ayudarlo, dejando a un lado que Wei Siwan es su discípulo predilecto. Al fin y al cabo, lo hizo para salvar a Yuyu. Por la razón que fuere, la mansión del príncipe regente debe encargarse de este asunto. Si Wei Siwan queda incapacitado a partir de ahora, no se puede asegurar que la residencia del ministro, Wan 000 la 000 la 003.000, guardan rencor contra la residencia del príncipe regente. Lu Waiyan soltó un leve suspiro y se masajeó las sienes. Este asunto es difícil de resolver. Al escuchar esto, Lu Youyo ya lo había comprendido. Bajó ligeramente la mirada y apretó con fuerza sus manitas. Mientras se aferraba al marco de la ventana, definitivamente tenía que salvar a Wei Siwan. En ese momento, al oír movimiento fuera, Kingi abrió lentamente los ojos y miró hacia la cama de inmediato, pero no vio a Lu Youyo. Su rostro palideció y el sueño se le esfumó como por arte de magia. Se levantó y se dio la vuelta dispuesta a buscar a Lu Youyo, pero sin esperárselo. Vio justo a Lu Yuyu de pie en la puerta, sosteniendo un vaso de agua. Se relajó al instante. Señorita, me ha dado un susto de muerte. Si quería agua, bastaba con haberme llamado. Todavía no se ha recuperado. Es mejor que siga descansando en la cama. Lu Yuyu se acercó, se metió obedientemente en la cama y dijo con las mejillas sonrojadas: Vi que la tía Ching dormía también, que no quise despertarla. Iré a avisar a Lord Dulu.
Kinji se dio la vuelta para salir, pero al abrir la puerta, se quedó paralizada. ¡Lord Lu! Lu Huaiyan se volvió lentamente y, con un susurro, preguntó, ¿ya se ha despertado Youyu? Kinji sonrió y asintió con la cabeza. La señorita ya se ha despertado. Lu Huaiyan empujó la puerta de inmediato y abrazó a Lu Youyu con muchísima ternura. Tras bromear y reírse un rato, Lu Huaiyan tuvo que irse a atender asuntos oficiales. Lu Yuyu puso los ojos en blanco con picardía y le dijo a Kinji, «Tía Qing, vuelva también a descansar. Ha sido dura estos días». Kinji aceptó con una sonrisa y salió de la habitación. En cuanto todos se marcharon, Lu Youyu saltó de la cama de inmediato. Corrió hacia el armario y sacó la ropa de hombre que había preparado antes. Se la puso a toda prisa y, con una cinta 1000, la 0 and 03000. Le hice un peinado de hombre al azar y ya está. Tomó algo de plata y salió directamente de casa. Como Lu Yuyu acababa de recuperarse de una grave enfermedad, ni Lu Huaiyan ni Kinju imaginaban que se escaparía, por lo que la vigilancia era floja. Lu Yuyu se arrastró por un viejo agujero en el muro y se largó. El templo donde la gran princesa Shui se había ordenado monja se llamaba Lingjin, el más famoso y con más fervor de toda la capital. Como en su día, el voto de castidad de la gran princesa Suyi sacudió la capital. Su historia era conocida por todos, y puesto que ella era de naturaleza bondadosa, montaba puestos para repartir gachas a menudo, y sus buenas acciones conmovieron al pueblo. Gozaba de un gran prestigio entre la gente. Por eso, incluso una señorita de alcurnia como Lu Yuyu conocía un poco su historia. Sin embargo, el templo Lingjien estaba muy lejos, y para ella, esa distancia era larguísima, pero tenía que salvar a Wei Xiaowan a toda costa. En los limpios ojos de la joven brilló una gran determinación. Nada más salir de la residencia del príncipe regente, Lu Yuyu se dirigió directa al mercado de caballos. Si iba a pie, le llevaría demasiado tiempo. Y estaba claro que Wei Xiaowan no podía esperar tanto. ¡Vaya, jovencito! ¿Viene a ver caballos? El dueño la vio tan pulcra y vestida. Al ver esto, a Lu Yuyu se le iluminaron los ojos. Se frotó las manos y se acercó con una sonrisa. Si ha venido a ver caballos, ha venido al lugar indicado, en toda la capital. Y no es por presumir. No hay cuadra que tenga mejores caballos que la mía. Lu Yuyu lo miró de reojo y bajó la voz a propósito, procurando sonar más grave. No vengo a ver caballos. ¿Cuánto cuesta alquilar un carruaje con ustedes para ir al templo Lingjien? Al oír que no compraría caballos, los ojos del dueño se entrecerraron de golpe. Una chispa de codicia brilló en su mirada. Soltó una risita floja y dijo, si el joven señor está dispuesto a pagar 15 taels, llegará esta misma noche. ¿Trato? Lu Yuyu aceptó al instante. Sin la menor vacilación, había crecido entre lujos y comodidades, por lo que no tenía noción del valor del dinero. Los ojos del dueño brillaron aún más. Examinó a Lu Yuyu de arriba abajo y preguntó, como quien no quiere la cosa, viendo lo espléndido que es el joven señor con su dinero. Su familia no debe de andar escasa de recursos, pero, siendo tan joven, ¿cómo se atreve a emprender un viaje largo solo? Es bastante peligroso. Lu Yuyu le dirigió una mirada fría. ¿A ti qué te importa? ¿Por qué preguntas tanto? El hombre sonrió complaciente. Sí, tienes razón. Me meto en lo que no me importa. Luego le ordenó a un criado que llevara a Yuyu a ver los carruajes. Mientras el empleado se acercaba, el dueño intercambió una mirada cómplice con él. Al cruzarse ambos, a los dos les brillaron los ojos con malicia. El criado guió a Lu Yuyu para mostrarle los carruajes, mientras le sonreía de manera aduladora. ¿Qué clase de carruaje busca el joven señor? Aquí tenemos de todo. Lu Yuyu frunció ligeramente el ceño. Uno que vaya lo más rápido posible. El criado asintió con aire de complicidad y condujo a Lu Yuyu. Sin embargo, el camino que tomaba era cada vez más apartado. De repente, sintiendo que algo iba mal, Lu Yuyu se detuvo. Al notar que ya no se oían pasos detrás, el criado se dio la vuelta y preguntó, ¿qué le pasa, joven señor? ¿A dónde me llevas? Lu Yuyu alzó la mirada, con desconfianza, mientras el criado esbozaba una sonrisa siniestra. Si el joven señor viene conmigo sin rechistar, lo sabrá enseguida. Lu Yuyu sintió un dolor agudo en la nuca. La vista se le nubló por completo y cayó al suelo. En ese momento, el dueño salió con una sonrisa, sosteniendo una estaca de madera tan gruesa como un brazo. Dio un empujón con el pie a Lu Yuyu, que yacía inconsciente en el suelo, y comentó, si no llega a ser por mi ojo clínico, me habría creído que era un muchacho de verdad. Debe de ser la señorita de alguna buena familia que se ha escapado. Tiene un rostro precioso. A las dueñas de los burdeles les encantan piezas como esta. El criado se frotó las manos y le sonrió al dueño para congraciarse con él. El dueño soltó un bufido y le ordenó, «¡Atúdala de una vez, imbécil!». En ese mismo instante, la mansión del príncipe regente era un auténtico caos. Debido a la desaparición de Lu Yuyu, Kinji estaba arrodillada en el suelo. Ha sido culpa de esta humilde sirvienta, que no supo cuidar de la señorita. Le ruego que me permita salir de la mansión para buscarla. Kinji acepta cualquier castigo. Pase lo que pase. No hará ninguna queja por su parte. En ese momento, Lu Huaiyan no estaba para reproches. Giró la cabeza y recorrió a los guardias con una mirada gélida, aunque tengan que poner patas arriba toda la capital. Encontrar a Youyu, cueste lo que cueste. ¡A la orden!